Warhammer Crónica de Isa, la diosa de la vida 161, 180. Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 161. Bajo un cielo cubierto de nubes de color rosa púrpura, una solitaria mujer Aeldari con cabello negro azabache, sentada en el alféizar de una ventana alta, miraba hacia abajo a un banquete que se celebraba en las calles de abajo. No. Por favor. St. Un único superviviente Eldar fue asediado por varios demonios color carne. Desgarraron su cuerpo como una manada de lobos, pero con una posición perfecta de mordiscos y garras para evitar los vasos sanguíneos críticos. A los gritos se unieron los sonidos de huesos rotos mientras los demonios comenzaban a alimentarse del dolor del Eldar. Este es nuestro destino, pensó la mujer mientras observaba, y luego se tapó los oídos al ver que el inútil forcejeo del individuo del que se alimentaba se ralentizaba. Los demonios del dios que se había tragado su alma habían tenido su aperitivo de dolor, y ahora comenzarían su comida de placer. Los demonios color carne se apartaron del cuerpo mientras una criatura femenina y calva se contoneaba hacia ellos, se sentó a horcajadas sobre lo que quedaba del Eldar y fundió su boca con la de la víctima. Se intercambiaron 6 besos diferentes, cada uno de intensidad e intensidad variables. Pero los dos últimos revelaron la fisiología verdaderamente demoníaca de la criatura. Pero, antes de que la Aeldari pudiera expirar, la criatura gritó. Un sonido agudo, como el raspado de metal contra metal mezclado con el zumbido del taladro de un dentista atravesando la dentina, explotó en la garganta de la criatura y arrancó el alma de la Aeldari antes de que la oscuridad de la muerte pudiera acabar con la sensación que venía de su cuerpo. La mujer de cabello negro azabache observó cómo luces plateadas eran succionadas de los restos del cuerpo de la Eldar y desaparecían por la garganta de la criatura femenina, destapándose los oídos solo después de que los gritos cesaron. Esta era la rutina diaria de este mundo. Los sobrevivientes serían liberados en las calles, engañados haciéndoles creer que habían escapado gracias a sus propias habilidades y astucia mientras los demonios observaban humedeciéndose los labios. Entonces comenzaría la caza. Cada vez era diferente. A veces usaban trampas. Había visto a un demonio disfrazado de otro superviviente ofrecer falsas esperanzas, compañía o simplemente escapismo sexual al Eldar en cuestión. A veces pasaban días en la farsa, antes de que el hambre los impulsara a terminar la función. Otras veces, simplemente acosaban a sus presas durante días, persiguiéndolas por rutas preestablecidas para que los Eldar en cuestión se creyeran astutos por haber sobrevivido un día más. Claro que todo eso terminaba cuando regresaban a su base secreta, solo para encontrar a todos los demonios de los que habían huido esperándolos. La desesperación solo nace de la esperanza. La mujer recitó los susurros que escuchó del dios que poseía su alma, recordando el final de aquellas cacerías en particular. La criatura retrajo la lengua con un sorbo húmedo y luego bostezó para reacomodar la mandíbula mientras desmontaba del cuerpo. Los demás demonios rieron y rieron nerviosamente mientras la rodeaban antes de marcharse en grupo, llevándose consigo el cadáver vacío. El sufrimiento de ese individuo no había terminado, e incluso el cuerpo podía proporcionar una nueva fuente de dolor y placer. Quizás lo colgarían frente a la prisión de la que escaparon los Aeldari, o quizás lo descuartizarían y lo arrojarían a los pozos de hambre donde fueron arrojados algunos de los supervivientes más tenaces. A los demonios les encantaba pisotear el orgullo de su especie siempre que podían. La mujer suspiró y saltó hacia atrás, entrando en la habitación a la que pertenecía la ventana. Era el dormitorio de un apartamento sencillo con una hamaca y un espejo plateado en la esquina. El anterior ocupante había desaparecido, no sabía si por la locura o por la invasión demoníaca que sobrevino después, pero al menos la habitación estaba limpia de sangre y sangre. Ella no podría disfrutar hoy. Esto también era parte de su rutina diaria. De vez en cuando, uno de los demonios se separaba del grupo o se quedaba con el cuerpo para crear alguna obscena pieza de arte personal debido a alguna inspiración impía que los atrapaba en ese momento. Cuando eso sucedió, fue su turno de cazar. Sin embargo, hoy se fueron en grupo. Aunque el terror abrumador que infligieron a los demás supervivientes no la afectó, físicamente no pudo llevarse a más de uno a la vez. Sus gritos psíquicos también eran un problema. Aunque no le conmovieron el alma, las frecuencias sónicas sí le rompieron los vasos sanguíneos y los tímpanos. Frunció el ceño al recordar la vez que uno de ellos logró gritarle en la cara. La sangre brotó de todos sus capilares, incluidos los de sus ojos, cegándola y ensordeciéndola al mismo tiempo.
Fue solo gracias al hedor que exudaban que ella cortó la cabeza del demonio mientras intentaba tomarse su tiempo para torturarla. Esta es la verdad. Se giró hacia el espejo y vio su propio rostro sonriéndole. Si hubiera otra opción, la habría elegido. Por desgracia, los dioses no son omnipotentes. La imagen en el espejo se movía hacia ella, balanceando sus caderas con cada paso. ¿De verdad creías que tú y los de tu especie podrían salir del Inmaterium para siempre? Su imagen señaló las paredes de la habitación que los rodeaba, hechas de hueso espectral. Tu felicidad se basaba en pensamientos y sueños. Era obvio que algo así tendría que terminar al enfrentarse a la realidad. ¿Esta pesadilla es la realidad? Resopló la mujer de cabello negro. Esto es un agujero. La imagen se encogió de hombros. El agujero que cavaron al extraer las energías psíquicas del otro mar para crear sus naves y ciudades hueso espectral, así como la deuda que contrajeron al usar sus dones naturales. ¿Entonces merecemos esto? Claro que sí. Su imagen rió entre dientes. Todos reciben su merecido. La deuda de decenas de miles de años en el paraíso ahora debe pagarse con intereses. La mujer del espejo se inclinó hacia adelante, sacando pecho provocativamente y arqueando la columna hacia atrás. ¿Creías que el mar de las almas era infinito? Se basa en los pensamientos y sueños de todas las criaturas del cosmos. Eso mismo significa que es finito. Sacó una lengua rosada, humedeciéndole los labios. Estoy aquí para llenar ese agujero. El agujero que tú y todos los demás seres cavan al beber del pozo del otro mar. La imagen se inclinó hacia atrás, acariciando su propio cuello y estómago mientras lo hacía. La felicidad es buena, pero es una sensación simple. La satisfacción es agradable, pero es solo una gota que se vierte en un océano. Los suaves dedos se curvaron en garras, clavándose las uñas en la piel. Tomaste y tomaste sin dar nada a cambio. La paz y la prosperidad sin dolor con placeres simples nunca podrían reponer lo que se necesitaba para sostener tu sociedad posescasez. Así que nos susurraste al oído y nos obligaste a condenarnos. No es mi culpa. Vengo de ti, después de todo. La imagen resopló mientras se soltaba la piel y se encogía de hombros. Ustedes se hicieron esto. Yo solo soy el método por el cual el universo viene a recoger. Su rostro en el espejo le guiñó un ojo. Pero no te castigues demasiado. Si no fueras tú, habría sido otra persona. Si hay un límite, es solo cuestión de tiempo antes de que alguien lo cruce. La alegría evaporó el rostro de la imagen, que se dirigió directamente al espejo, la frontera entre el reflejo y la realidad. El reflejo extendió las manos, apoyando ambas palmas sobre el metal plateado, empujándolo. Una vida sin preocupaciones es un sueño. Tiene que terminar, de una forma u otra. ¿Por qué me dices esto? La mujer de cabello negro también se acercó al espejo y colocó las palmas de las manos donde estaba la imagen, como para apartarla. Ya estoy perdida, si lo que dices es cierto. Pues claro, dijo la imagen con una sonrisa coqueta. Pero la primera pregunta que deberías hacerte es: ¿con quién estás hablando? La mujer de cabello negro azabache y la imagen parpadearon al mismo tiempo, y ambas se tambalearon hacia atrás, alejándose una de la otra, hacia sus respectivas habitaciones. ¿Con quién hablo? La mujer repitió la pregunta de la imagen, mientras se tocaba el cuello y el estómago, palpando las marcas rojas de los arañazos. No hay nadie aquí, susurró la mujer mientras se tambaleaba hacia un rincón de la habitación. Estoy sola. No hay nadie. Nadie, excepto yo. Su propia voz susurró en su cabeza. No puedo alcanzarte, pero tú puedes venir a mí. Era suave como el satén, pero le provocó escalofríos como el sonido de clavos en una pizarra. Tu gente te matará. Tu madre te odia. No pueden dejar que mi verdad entre en sus oídos, así que te silenciarán. Se tapó los oídos, pero aún podía oír risas resonando en su mente. No era su oído físico contra el que la boca del dios presionaba, sino su alma a la que le susurraba. ¿Y me amarás? Resopló mientras un sudor frío se filtraba por cada poro de su piel. Kiracis ya no estaba apegado a ella, reteniéndola en el mundo de los vivos. La cuerda vital que había reemplazado su alma aún la mantenía alejada de los jugos digestivos del dios, pero era su mano la que la sujetaba. Si la soltaba, nada la detendría. Así que la voz del dios la llamaba siempre que no estaba cazando o luchando. Siempre que sus acciones dejaban de adorar a Ir. Ya lo hago, susurró el dios. Los amo. Los amo a todos. No me canso de ustedes. Una risa disimulada resonó como un carillón en su mente. Solo me trago sus almas. Todos ustedes siguen existiendo en mí.
Estarán conmigo para siempre, a diferencia de su hermano. Los labios de la mujer se retrajeron mientras apretaba los dientes. ¿Te atreves a usarlo para burlarte de mí, después de todo lo que le hiciste? Siseó. Ese es un desafortunado efecto secundario de mi verdad como Dios. No les guardo rencor ni a ti ni a él. Después de todo, él los entregó a mí. Estaba deseando recibirlos a ambos en mi seno. Para torturarnos por toda la eternidad. Eso solo sería aburrido. También te espera un placer inimaginable. Hubo un suspiro, antes de que la voz continuara con tono preocupado. No tienes a dónde ir. ¿Crees que tu madre te recibirá con los brazos abiertos, después de lo que le hiciste a su familia, a su madre y a su hija? Ese cordón umbilical que sostienes en tu mano derecha es solo otro tentáculo. Es una raíz hambrienta a punto de hundirse en tu alma. Algo le acarició la piel, envolviéndola alrededor de sus hombros. Ya crees en mi verdad. Te regocijas con cada uno de mis secuaces que matas y te sumerges en la violencia y la carnicería desmedidas que tu espada provoca. Unas suaves palmas se frotaron contra sus brazos, acariciándolos. Disfrutas matando, asesina. Siempre lo has disfrutado. Nunca pensaste en la moralidad de tus actos ni en lo inútiles que eran. Incluso ahora, eso no ha cambiado. La vida misma siempre ha carecido de sentido para ti. Eres desequilibrada y excesiva, como yo. Tu único propósito en la vida es robar a los demás. Por eso acechas a mis secuaces después de cada cacería y esperas a tu presa como un halcón sobrevolando el cielo. El roce la abrazó por detrás, calentándole la espalda mientras unas manos suaves le rodeaban el vientre. Puedo aceptarlo. Tu madre no. Tu encuentro con ella solo tendrá un resultado. Silencio. El espejo se hizo añicos, y las grietas se extendieron por el suelo de Whitebone con su grito, mientras sus propios oídos zumbaban por el volumen de su voz. No hubo respuesta. La voz se había apagado. Porque los secuaces del dios seguramente habían oído el ruido, y la cacería estaba a punto de comenzar. Ella tuvo que moverse, pues solo podía enfrentarlos uno a uno. Mientras se levantaba, sintió un dolor en la muñeca. No. Ahora no podía verlo al cerrar los ojos. El zarcillo verde se abría paso hasta su alma, atravesándole la muñeca y extendiéndose por ella. La hizo estremecer, paralizando sus extremidades con repulsión. Las náuseas la obligaron a tumbarse en el suelo y le doblaron las extremidades en posición fetal. El dios tenía razón. Ella no podía vivir sin su verdad, pero su madre no la toleraba. Este fue el resultado de ese rechazo. Un disgusto mutuo los inundó, pero como mortal, el efecto fue físicamente incapacitante para ella y solo para ella. Mientras su visión se oscurecía, la mujer de cabello negro susurró el nombre de su gemela. Kiracisitos. Cuando volvió a abrir los ojos, las náuseas habían desaparecido. Todo había desaparecido. Un mundo blanco había reemplazado la habitación en penumbra iluminada por el cielo rosa morado. Este lugar tenía suelo, así que no flotaba. Podía sentir su peso, así que debía de haber gravedad. Su cuerpo estaba tal como lo recordaba, incluyendo las ronchas rojas en el cuello y el estómago. Hermana. Una voz familiar la llamó. Una voz que no había escuchado en varias décadas. Kiafis. Se giró hacia la voz para ver a su hermano gemelo. Era tal como lo recordaba. No tenía cicatriz en la mejilla ni armadura. Solo la ropa sencilla que usaban para los entrenamientos en la arena. Su pie dio un paso adelante mientras sentía que su corazón se apretaba con anhelo, luego se detuvo. Entonces, moriste. Su hermano había muerto. Lo sabía con el alma, pues había sentido el momento en que regresó con su madre. Esto era algo que no debería existir, así que tocarlo sería acabar con la ilusión. Hice lo que pude, pero no funcionó. Su hermano se encogió de hombros y suspiró antes de sonreír. ¿Cómo te fue? Era como si nada hubiera pasado desde que se separaron, como debía ser. Varias décadas fueron un abrir y cerrar de ojos comparado con los 6000 años que pasaron juntos. Sin embargo, la intensa agitación emocional que ambos sintieron durante esas décadas les hizo sentir como si hubieran pasado una eternidad. No lo se negó con la cabeza. Maté y cacé, como quería. Pero no había nada más que hacer. Me sentí bien, pero puede que solo estuviera huyendo, como tú. Bueno, sobrevivieron todos los que huyeron. Su hermano se encogió de hombros. Quizás así era como se suponía que debían funcionar las cosas. Ella resopló ante eso. ¿Crees en el destino? Su hermano soltó una breve carcajada antes de responder. Esa es una pregunta sin sentido para nosotros, hermana.
Nuestra previsión ve el futuro, pero depende de nuestros esfuerzos alcanzarlo o huir de él. Te has vuelto bastante sabio desde la última vez que estuvimos juntos. Cruzó los brazos y lo miró con el ceño fruncido. No hay nada que hacer aquí más que pensar y reflexionar. Kiracis se encogió de hombros. Pero, al final, es lo que es. Estoy satisfecho con el final que he alcanzado. La mujer de cabello negro azabache bajó la mirada hacia sus pies y encorvó los hombros como si estuviera intentando con todas sus fuerzas contener algo. ¿Aunque eso significara ser devorada por nuestra madre? Preguntó finalmente, con la voz temblorosa por la pérdida y la ira. Comido. Regresado. Ascendido. Hay muchas maneras de describir lo que nos pasó a mí y a los demás. Kiracis se encogió de hombros. No puedo reencarnar, y ya no soy lo que era, pero eso no significa que me haya ido. Al menos, creo que sigo existiendo. ¿Y estás aquí para convencerme de que haga lo mismo? Respondió ella, todavía encorvada, abrazándose a sí misma, conteniéndose. No, solo estoy aquí para ti. Ja. Rió con amargura. ¿Cuándo te volviste tan romántico? La amargura empezaba a insinuarse en su voz. Ver lo que había deseado durante tanto tiempo, pero no poder tocarlo, era una tortura para ella, y la pasión envenenaba sus pensamientos. No hubo respuesta por un momento, luego se oyó el sonido de pasos acercándose a ella. Mantuvo la mirada fija en el suelo. Kiracis estaba muerto. Lo sabía mejor que nadie. Esto era solo un espejismo, un sueño, algo que se desvanecería si lo miraba demasiado tiempo. Estoy aquí para ti, dijo Kiracis en voz baja, abrazándola. No hay otra razón. El calor se extendió desde su piel, filtrándose en su cuerpo frío. Décadas de frío aislamiento comenzaron a derretirse de su corazón, abriendo las emociones que había enterrado en su interior. Kiracis, y no quiero morir. Solió la nariz al devolverle el abrazo. ¿Sabes lo que me harán? Una mano recorrió su cabello, acariciando la parte posterior de su cabeza. No me dejes. Apretó la cara contra su pecho, sintiendo la humedad de sus propias lágrimas filtrándose en su camisa. No quiero pasar por esto sola. Era egoísta, pero era la verdad. Lo extrañaba, aunque fue ella quien lo había alejado. Estos eran sus verdaderos sentimientos, sin la lógica ni el razonamiento. Una súplica infantil que solo contenía anhelo. Lo siento. Lo siento. Repitió con tristeza mientras le acariciaba la cabeza. Ella sintió su aliento cuando él bajó la cabeza para darle un beso en la frente. Te amo, Aulariliel le susurró al oído. Siempre te amaré, aunque no pueda estar a tu lado. Había una suave ráfaga de viento. Soplaba desde atrás, deslizándose sobre su hombro como una mano que le decía que se despidiera. Aulariliel lo miró a la cara y vio a su hermano sonreír por última vez. Luego empezó a desvanecerse. Kiracis, Kiracis. Sus manos recorrieron su cuerpo, que se volvió cada vez más transparente. Kiracis. Extendió las manos hacia él, pero solo atrapó aire mientras el mundo volvía a ser un vacío blanco. Un sonido de asfixia salió de la boca de Aulariliel. Ahogado, gutural, atormentado, mientras sentía que se le retorcían las entrañas. Le fallaron las rodillas y se desplomó en el suelo mientras las lágrimas la cegaban y un aullido de duelo se le escapaba de la garganta. No tenía idea de cuánto tiempo pasó gritándose a sí misma, ajena a todo lo demás, mientras el dolor la abrumaba. Pero, cuando las lágrimas cesaron, ya no estaba sola. Frente a ella estaba una mujer Aeldari con cabello dorado y ojos plateados. ¿Qué quieres? Espetó, mirando furiosa a su madre. ¿Fue divertido ver cómo humillaban a uno de tus hijos más miserables? Su madre había organizado el encuentro entre ella y su hermano, pero también fue ella quien lo mató. Además, fue ella quien paralizó su cuerpo de vuelta al reino material. Aulariliel sabía que sus pasiones eran contrarias a las de su madre. Por eso, ambos sintieron repugnancia mutua al verse. Soy lo que soy. No hay cambio, dijo mientras miraba fijamente a su madre. No puedo salvarme, y no debo salvarme. Fue la misma conclusión a la que llegaron Kiracis y los demás. Cambiar por miedo al castigo era matar quienes eran, traicionar su forma de vida. Quizá pudieran contenerse durante varias décadas, pero esos lapsos de tiempo eran solo un abrir y cerrar de ojos comparados con los miles de años que les quedaban de vida. Matar era parte de ella, y obligarla a detenerse sería como obligar a un rapaz a comer nada más que frutas y semillas. Mi alma yace en su vientre, y ya siento que me deslizo hacia él. Siseó. Soy una de los miles de millones que causaron la muerte de tu familia. La que creó al dios que le arrancó la columna a tu madre y le arrancó la garganta a tu hija.
No merezco tu misericordia ni tu amor. Esa fue su conclusión. Si tan solo pudiera vivir de una manera que repugnara a su madre, se alejaría de ella por completo. Asumiría la responsabilidad de su naturaleza repulsiva y entraría sola en la condenación. Sería hipócrita e irresponsable buscar la ayuda de la diosa después de haberla ignorado a ella y a sus deseos durante tanto tiempo. No era un final que ninguno de los dos deseara, pero era la única forma en que Aulariliel podía reconciliar quién era con la verdad de su madre. Pero, incluso si ella era la más baja y miserable de los Aeldari, todavía era la hija de su madre. La Aeldari de cabello dorado se arrodilló, a la altura de los ojos de Aulariliel, luego presionó su frente contra la de Aulariliel. La información pasó de ella a su hija. Se le planteó una elección, con todos los costos y beneficios que conllevaría. Los ojos de Aulariliel se abrieron de par en par. 3. Ja. Ja ja. Ja 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 ja. Una risa furiosa comenzó a escaparse de su boca mientras su madre se apartaba. Sabía todo lo que necesitaba saber, así que solo tenía que decidir si tomar la mano de su madre o no. Aulariliel miró a la Eldari de cabello dorado, Aisa. «Eres mi madre», exclamó, reconociendo la relación que compartían a través de la sangre. Isa no era el ejemplo perfecto de los Eldar. No era perfecta, y su bondad era tan cruel como el sol del desierto, que da y quita la vida. «Bien. Toma mi alma. Úsala para tu milagro», gritó mientras sus manos rasgaban su camisa. «Conviérteme en la bestia que siempre fui y te serviré por toda la eternidad, madre». Ella empujó su pecho hacia adelante, exponiendo su corazón a la diosa de la vida. Isa frunció el ceño levemente y exhaló un suspiro. No podía aceptar la naturaleza de su hija, pero no podía obligarla a cambiar. Entonces, lo único que les quedaría sería un acuerdo. Si este fuera un mundo perfecto, su hija y todos los demás como ella no habrían aceptado esta oferta. Habría esperado pacientemente en el vientre del dios del exceso hasta que llegara el rescate, pero sus hijos no eran criaturas ociosas. De su palma izquierda surgió una lanza de madera, la lanza de su consorte Kurnous. Ella agarró la espada con su mano derecha y tiró, mojando su punta con su sangre divina. Levantando la lanza con ambas manos, apuntó con la punta al corazón de su hija. Se intercambiaron una última mirada, y no hubo vacilación alguna. Solo un hambre infinita yacía en los ojos de su hija. Isa clavó la lanza en el pecho de su hija, hundiéndola en su piel hasta que la mitad del asta la atravesó de una sola estocada, pero la hoja no salió por la espalda de Aulariliel. Era como si su cuerpo se hubiera convertido en un charco, y la piel fuera solo la superficie de algo más profundo. Lentamente, la lanza desapareció bajo su piel, absorbida como una rama atrapada en arenas movedizas. Aulariliel sufrió un espasmo cuando el último trozo de la lanza de su padre desapareció en su interior. El dolor la obligó a cerrar los ojos y vio las entrañas del vientre de Slaanesh. Cientos de otras almas, sin digerir y unidas por una rama que se extendía desde la diosa de la vida a través de la conexión del alma de su gemela, se retorcían y se agitaban mientras aceptaban la elección que les había dado su madre. Podía sentirlo en su alma, la metamorfosis que le otorgaba la combinación de los milagros de su madre y su padre. Su forma humanoide se partió, y lo que eran 4 extremidades y una cabeza se rompieron, liberando brazos con forma de estrella de mar y bocas de gusano en lugar de ventosas tubulares en la parte inferior. Uno a uno, los gemelos supervivientes excavaron a través de las vellosidades y las paredes intestinales, desprendiéndose de la rama que los sujetaba como fruta madura. Se adaptarían a su entorno tal como les había enseñado la diosa de la vida. Sus formas incorporaban información de los parásitos más virulentos y siniestros del ciclo vital, enviando señales falsas a los receptores de la biología disforme de Slaanesh, haciéndoles creer que no eran más que otra criatura del exceso mientras se acurrucaban en su cuerpo para alimentarse de su sangre impía. Lo único que sobrevive en los intestinos son parásitos y tenías, y en eso se habían convertido. Eligieron este destino y, a cambio, tendrían la oportunidad de servir a Isa como mejor les pareciera. Con el tiempo, si sus acciones satisfacían a la diosa de la vida, cosecharían el mayor exceso que su madre podía permitir. 3. Fin. Una criatura de cabello negro azabache y rasgos femeninos desenrolló sus extremidades desde la posición fetal, estirando los dedos de las manos y los pies como un bebé explorando nuevas extremidades. El aire inundó sus pulmones y una sonrisa se dibujó en sus labios al abrir los ojos. Las orejas puntiagudas se movieron, captando el sonido de las garras raspando contra el duro white bone a varias cuadras de distancia. Los demonios de Slaanesh seguían acercándose al último paradero conocido de Aulariliel.
La sedienta aún no se había percatado de lo sucedido, pero sería más fácil cazarlos más tarde si creían que nada los perseguía. La criatura en el cuerpo de Aulariliel se puso de pie, pero luego se tambaleó al oír los rugidos de su estómago. El renacimiento había sido agotador, y ahora pagaba el precio con hambre. Negando con la cabeza, la criatura salió de la habitación vacía, olfateando el aire al cruzar la puerta. Antes de que la puerta se cerrara, el olfateo cesó de golpe y giró la cabeza hacia la derecha. Una amplia sonrisa depredadora se extendió lentamente por su rostro, dibujando sus labios bien formados y revelando unos dientes blancos como perlas. 4. Bajo un cielo cubierto de nubes rosadas y púrpuras, dos Eldars armados corrían por las calles en ruinas. Los restos de su armadura eran de fabricación como Ragita. Brillantes caparazones negros como escarabajos con rodilleras y coderas puntiagudas. «Date prisa», Borlit siseó uno de ellos. «No escapamos de los pozos solo para que nos atraparan de nuevo». «¿A dónde ir deprisa, Zaeltar?», susurró el otro. «Ya no quedan portales de la telaraña en esta miserable roca. Tú y yo nos encargamos de eso». Ambos eran los restos de los equipos enviados desde Comorrad cuando llegó la locura. La ciudad portuaria estaba invadida por aquellos a quienes el príncipe del placer había enloquecido al comienzo de la caída, y luego los demonios irrumpieron en todos los mundos del núcleo del imperio Aeldar y por las puertas de la telaraña, aún abiertas. A medida que más portales de la telaraña se convertían en puntos de invasión para los demonios, los líderes de Comorrag ordenaron un plan sencillo para asegurar la supervivencia de la ciudad portuaria. Esclavos y soldados fueron enviados a través de cada portal de la telaraña con explosivos y armas para destruir los portales que aún permanecían en los mundos del núcleo. Esa fue la fuente de la explosión que Kirazis y Aulariliel experimentaron en los pasillos de la arena. Estos dos fueron los sobrevivientes de ese intento suicida, pero cuando despertaron con los oídos zumbando por el tinnitus, se preguntaron si fueron los afortunados, porque se encontraron en las garras de los demonios de Slaanesh. Habían pasado décadas desde entonces. Décadas de deshumanización, asco, desesperación y depravación. Solo gracias a su insensibilidad al crecer en los barrios bajos y las fosas comunes de Comorrag, ambos recuperaron la cordura, pero eso no fue nada positivo, pues les atrajo el desagrado de los demonios. Hasta hace poco, los arrojaban a los pozos de hambre. Privados de comida, agua y luz, los demonios de Slaanesh usaban esto como forma de tortura para quienes consideraban demasiado testarudos para recibir los dolores y placeres de los dones de su dios. Los dos habían salido del pozo usando huesos rescatados de la carne que los demonios les habían arrojado como picos para escalar, mientras usaban solo el tacto y el olor del aire más limpio para determinar qué camino tomar. Después de eso, rescataron sus ropas, armaduras y armas de las pilas de objetos que los demonios habían quitado a todos los demás sobrevivientes, antes de correr a las calles. «Sigue corriendo», susurró Zaeltar. «Esas cosas ven en la oscuridad. No tardarán en descubrir que nos hemos perdido». Al pasar por un callejón, se oyó un estruendo y los dos hombres alzaron sus rifles de astillas en dirección al ruido. El dulce aroma a perfume natural, mezclado con el hedor a hierro de la sangre, emanaba de la oscuridad del hueco entre los edificios. Se oyó un forcejeo, y cuando sus ojos se adaptaron a la penumbra del callejón, vieron la figura enroscada de una mujer de cabello negro azabache con los ojos humedecidos por las lágrimas. Tenía sangre en la mano derecha, como si se hubiera cortado la palma al trepar algo, y percibieron el dulce aroma de su sudor. Las feromonas del miedo llenaron sus fosas nasales, y deseos lujuriosos, olvidados hacía tiempo, despertaron en sus entrañas mientras ensoñaciones sádicas llenaban sus mentes. La mujer, ya sea por miedo a sus armas o por el brillo en sus ojos, se puso de pie tambaleándose y corrió más adentro del callejón. Tras ella. Susurró Zaeltar, y los dos siguieron a la mujer hacia la oscuridad. No tenían rumbo ni ambición de éxito. Simplemente abandonaron los pozos de hambre porque les disgustaban las condiciones de vida. Para estas criaturas, las simples seducciones de la carne bastan para volver a caer en las garras de la tentación. La mujer los condujo en una larga persecución por los callejones. Casi la perdieron de vista en algunas curvas e intersecciones. En varias ocasiones, olores y marcas extrañas llamaron su atención, guiándolos por un camino diferente. Sin embargo, cada vez que se distraían, la oían tropezar o sollozar y seguían los sonidos para vislumbrar su espalda o sus piernas mientras desaparecía en la ciudad. Finalmente la encontraron parada en un callejón sin salida, de espaldas a ellos. «Date la vuelta», ordenó Zaeltar, apuntando con su arma a la mujer mientras Borlit hacía lo mismo.
Se oyeron los dos clics de las palancas de seguridad al ser levantadas por los pulgares. Lentamente, la mujer se giró hacia ellos. Sus ojos, húmedos por las lágrimas, se habían secado por completo, y la espalda, que antes estaba encorvada por el miedo, ahora estaba recta. Una expresión neutra y aburrida se reflejaba en su rostro. Si ambos hubieran podido recuperar el sentido, habrían presentido que algo andaba mal. Pero, en su estado de confusión, lo único que sentían era irritación. Habían gastado energía y esfuerzo persiguiendo a esta mujer con la promesa de destrozar a una víctima llorosa. Esta criatura confiada no era lo que querían. El dedo de Zaeltar apretó el gatillo. Los fragmentos de un rifle Splinter hicieron llorar a la mayoría, pues las espinas cristalinas sobreestimulaban los receptores de dolor del objetivo. Un disparo en el brazo o la pierna debería devolverle la expresión llorosa que había buscado. Entonces vio un destello en la mano derecha de la mujer. Una daga de plata estaba sujeta en la mano ensangrentada. No supo cuándo la había agarrado, pero eso explicaba esa nueva expresión en su mente. «Suelta eso», ordenó. La mujer lo miró, luego la daga, resopló y la dejó caer. Pero, antes de que la hoja cayera al suelo, su pie golpeó la base de la empuñadura, disparándola contra Borlit como una bala. 5. Al mismo tiempo, la mujer se lanzó hacia adelante. Zaeltar disparó su arma mientras Borlit esquivaba el cuchillo. Un torrente de fragmentos cristalinos voló sobre la cabeza de la mujer mientras ésta se agachaba, corriendo a 4 patas como una Gyrinx, antes de volver a 2 piernas para esquivar el siguiente torrente de fragmentos. Zaeltar retrocedió de un salto, dándole tiempo suficiente para un último disparo mientras la mujer se abalanzaba sobre él. No había escapatoria para ninguno de los dos en el aire, imposible evitar este último disparo. Apuntó el cañón hacia ella mientras su brazo izquierdo se extendía hacia él. Una sonrisa burlona se dibujó en su rostro. No importaba si el disparo no alcanzaba nada vital. Los venenos paralizantes, que causaban dolor e impregnaban el bloque de munición del rifle Splinter, la impedirían moverse sin importar dónde impactaran. Cientos de fragmentos salieron disparados hacia adelante, clavándose en su brazo izquierdo, clavándose en su piel y hueso, liberando sus toxinas en sus nervios. Pero, en ese instante de adrenalina, vio cómo sus ojos se agrandaban, no de dolor, sino de puro éxtasis. Un rayo rosa crepitó sobre su piel, y su brazo derecho se balanceó hacia su rifle. El arma se hizo añicos, pero antes de que pudiera deformarse, la fuerza del golpe se transmitió a sus manos, arrancándoselas de los brazos con el arma. Se tambaleó hacia atrás, pero antes de que pudiera gritar, una patada le partió el fémur en dos, doblando la pierna en la dirección opuesta. «Zaeltar», gritó Borlit, mientras apuntaba con su rifle a la mujer. Ella estaba justo a su lado, y a quemarropa no podía fallar. Eso era y si ella fuera solo otra Aeldari. Antes de que los fragmentos pudieran golpearla, su espalda se estiró. No hacia atrás, sino alargándose como un resorte, retorciéndose como una serpiente. En ese momento, tras observar sus movimientos inhumanos, Borlit comprendió que era aquella cosa. Parecía un Eldar, pero solo era su apariencia exterior. El señuelo que usaba para atraer a sus presas. No se diferenciaba de las criaturas de las que habían huido hacía varias horas. La boca de la criatura se frunció al contorsionarse su torso hacia él, y silbó al golpearlo con su brazo izquierdo herido. Un hueso espectral se formó alrededor de la muñeca al escupir fragmentos cristalinos de su piel, formando un pequeño artefacto con forma de púa que se extendía desde debajo de la mano. Todo esto tomó menos tiempo que los milisegundos que le habría llevado a Borlit reajustar su puntería y apretar el gatillo nuevamente. La púa de Whitebone se deslizó bajo la piel de Borlit entre la cuarta y quinta costilla, luego se abrió liberando cientos de cuerdas con púas en todo su cuerpo, atando tendones y músculos en su lugar mientras se envolvían alrededor de sus huesos. Las cuerdas se desprendieron del dispositivo en la muñeca de la criatura, deteniendo la herida de entrada y dejando a Borlit atado por los receptores de dolor de su propio cuerpo y los filamentos de hueso espectral. Lo único que pudo hacer fue atragantarse y gruñir mientras observaba cómo la columna vertebral de la criatura se comprimía de nuevo a su forma Aeldari. Zaeltar ya se alejaba arrastrándose de él, sollozando y sollozando mientras se arrastraba usando sus codos y dejando un rastro de sangre de su pierna abierta. La criatura miró alrededor del callejón y luego se acercó al cuchillo que ella había pateado hacia Borlit. Lentamente, caminó tras Zaeltar, silbando al caminar. Hueso espectral creció sobre la delgada daga plateada, convirtiéndola en un cuchillo de sierra.
Al llegar a él, se sentó a horcajadas sobre su cintura, agarrándolo por la parte trasera del cinturón y arrastrándolo hacia ella. Pasaron 2 horas mientras la cosa hacía su macabro trabajo. Zaeltar ya no controlaba su propio cuerpo. El dolor trastornó sus sentidos psíquicos, y a través de esa brecha ella lo penetró. Cada vaso sanguíneo, cada latido, estaba bajo su control, y usó su propio cuerpo para mantenerlo con vida. Los capilares se contrajeron para restringir el sangrado, mientras su corazón se ralentizaba al mínimo para mantenerlo consciente y frenar la pérdida de sangre. Incluso si pudiera gritar, la mano que no sostenía el cuchillo fue forzada a bajar por su boca, amordazándolo mientras llegaba al interior de su garganta. Pero pronto terminaría. Solo la base de su cráneo estaba conectada a su columna vertebral, y la criatura estaba dejando el cuchillo. La criatura se agachó, acercando la boca a su oído. El murmullo del aire fue todo lo que pudo oír mientras inhalaba durante varios segundos, y luego gritó. Un grito escalofriante le desgarró el alma, mientras el mismo tono que usaban los demonios salía de su garganta, arrancando la esencia inmaterial del cuerpo físico de Zaeltar. Pero el proceso no fue sencillo. Ya fuera por inexperiencia, falta de práctica o pura malicia, su voz no lo cortó de un golpe, sino que tardó en arrancarlo de sí mismo como un simio que arranca un molusco de su caparazón. Cuando el último trozo de él comenzó a salir de su cuerpo, sintió que su mano se apretaba alrededor de las vértebras expuestas de su cuello y que sus dedos llegaban profundamente dentro de su garganta. La hija de Isa le arrancó la columna vertebral del cuerpo mientras le arrancaba la laringe de la garganta, replicando la desfiguración de la madre y la hija de la que él y el resto de su especie eran responsables. La criatura tragó saliva, engullendo el alma de Zaeltar mientras su columna ensangrentada se retorcía como una anguila atrapada en su mano, sin músculos ni tendones para moverla. Borlit solo pudo observar y gemir mientras la criatura jadeaba de éxtasis. Este acto estaba dedicado a su madre. Una réplica de la leyenda de la formación de la sedienta, un recordatorio del dolor y el sufrimiento que infligió a Isa. La propia Isa la odiaría por ello, pero ya no estaba conectada con la diosa de la vida. Lo que su divina madre desconocía no le haría daño, y su hija mortal no soportaría en silencio el sufrimiento de su madre. Esta era una venganza contra todos aquellos que acabaron con el panteón Aeldari, una represalia egoísta y cruel porque vio todo lo ocurrido en el Inmaterium y no pudo resistirse a arremeter contra todos los que lo causaron. De repente, se escuchó un golpe y un hombre Aeldari aterrizó cerca del callejón sin salida, a varios metros de ellos. La criatura femenina se giró hacia el recién llegado, olfateando el aire. El hombre se levantó, también olfateando al levantarse de su agachado aterrizaje. El olfateo cesó, y el hombre le sonrió a la criatura femenina. Ella, a su vez, resopló una vez, luego golpeó el cuchillo de sierra que había dejado caer junto al cadáver de Zaeltar sobre su dedo del pie y lo levantó hacia él en un suave arco. El hombre atrapó el cuchillo, se giró hacia Borlit y se lamió los labios. Era como ella, una criatura con aspecto de Eldar, pero igual a los demás monstruos de este lugar. Pero, aun sabiendo eso, Borlit no pudo hacer nada cuando el ser masculino se acercó a él con el cuchillo de sierra. 6. La criatura nacida de Aulariliel silbó hacia la columna vertebral de su regazo. Ya no se retorcía de agonía, sino que se estremecía de dolor. Ya no tenía nombre. Era una bestia, un parásito, algo que se veía y se sentía exactamente igual que uno de los esbirros del dios del exceso. Si hubiera alguna diferencia entre ella y los demás demonios, incluso éstas parecerían no ser diferentes a un observador externo. Sin embargo, seguía las enseñanzas de su madre y su padre. Por ejemplo, el cuerpo de la presa que había matado tendría que ser tratado. Ninguno de sus padres predicaba asesinato sin sentido, y tendría que seguir esas enseñanzas al pie de la letra ahora que ya no estaba conectada con ninguno de ellos. De lo contrario, no sería diferente a los demonios de la sedienta. La idea de consumir la carne y el hueso restantes la hizo fruncir el ceño, pero este no era un regalo que le habían dado. Era penitencia y servidumbre a cambio de la salvación y el fin de su hambre insaciable. Por nauseabundo que fuera el acto, tendría que asumir la responsabilidad de la vida que había arrebatado. Hueso espectral envolvió la columna vertebral mientras los huesos físicos se adelgazaban, se partían y se alisaban para formar una lanza ósea segmentada. Una pequeña cavidad porosa se formó en la base de la punta, y en ella colocó la laringe de Zaeltar. Hueso espectral creció dentro y alrededor del órgano, osificándolo y calcificándolo para que resistiera mayor fricción del aire, temperatura e impactos fuertes.
Giró la lanza lentamente en su mano, y un gorjeo lastimero salió de la punta mientras el aire entraba y salía simultáneamente de la protuberancia en la base con 6 agujeros. Una orden psíquica cerró los diversos poros y agujeros que permitían el flujo de aire, silenciando el grito de la lanza. Luego, con un movimiento de muñeca, las vértebras individuales se separaron, para revelar filamentos de hueso espectral que viajaban a través de ellas donde habrían estado la médula espinal y el fluido, convirtiendo la lanza de 2 metros de largo en un látigo de hoja mucho más larga. Un movimiento inverso de la muñeca, y el látigo se acortó, formando una espada corta y un bastón unidos por la empuñadura como una hoja de cadena. Un tercer movimiento, y la lanza se dobló hacia atrás para formar un arco largo mientras filamentos de hueso espectral salían disparados de los 2 extremos para formar la cuerda. Satisfecha con su arma, la mujer se acarició el vientre, donde yacía el alma de Zaeltar. Su madre discreparía emocionalmente de lo que le hizo, pero había algo de verdad en lo que decía el dios del exceso. Todos debían pagar por lo que habían hecho, y todos los que tenían una deuda tenían un olor peculiar. Finalmente, sería liberado en los brazos de su madre. Hasta entonces, ambas trabajarían para restaurar lo que pudieran del jardín de su madre. Observó perezosamente el callejón mientras esperaba a que el hombre que había tomado la misma decisión terminara su obra. Las marcas de olor lascivas y los rastros de feromonas falsas que había pintado en las diversas intersecciones por las que había guiado a Zaeltar y Borlit distraerían a los demonios lo suficiente. Sin duda, ahora estaban discutiendo y acusándose mutuamente de robar el premio que se suponía que debían compartir. Finalmente, el hombre se levantó de entre los restos de Borlit, con la lanza gritona hecha con una columna vertebral completa en su mano. No intercambiaron palabras. Ninguno de los dos podía hablar ya. Las bestias no necesitaban palabras, y el dios del exceso les había advertido que sus compatriotas las silenciarían, pues conocían la verdad de Slaanesh. Por lo tanto, guardarían silencio por voluntad propia, pues su voz era ahora un arma para todo aquel que la oyera. Ya fuera para tentar a los débiles de voluntad o para quebrantar la determinación de los fuertes, su garganta lograría ambas cosas. Las orejas de las 2 bestias se crisparon y se giraron hacia un par de figuras enmascaradas que se encontraban a la entrada del callejón. Ambas vestían mallas y armaduras blancas y negras, con colores que intercambiaban en cada articulación y dividían el torso en 4 cuadrantes de luz y oscuridad. Máscaras doradas con borlas moradas ocultaban sus rasgos, mientras que cinturones y telas doradas les rodeaban el vientre y colgaban entre las piernas. La criatura femenina se levantó, agarró los restos de Zaeltar y se los echó al hombro mientras caminaba hacia la pareja. Olfateó el aire una vez y luego resopló. Estos dos olían a vacío. No quedaba nada de los seres originales que habían sido, y algo más controlaba sus manos y pies. Bienvenidos, hermana y hermano. La criatura vacía cantó mientras se inclinaba dramáticamente ante ellos. Somos la máscara de la estrella congelada, intérpretes dedicados de las historias, tragedias y comedias de nuestra madre. Arlequín, pensó. Estos intérpretes de Zegorat ya no tenían libre albedrío ni rastro de su personalidad original. Todo eso fue sacrificado al dios que ríe al incorporarse a la máscara, voluntaria o involuntariamente. Ahora, cada uno asumía la personalidad del papel que desempeñaba. Sus músculos se tensaron al tiempo que el conocimiento que heredó de Isa a través de la lanza de Kurnouz fluía por su mente. Estas criaturas podían ser amigas o enemigas, incluso si ofrecían servicio a su madre común. Matar sin sentido iba en contra de las enseñanzas de su madre y su padre, pero matar en defensa propia estaba permitido. Al menos, no conllevaba las mismas restricciones que con Zaeltar y Borlit. Marioneta con propósito y nueva bestia de carga. Una excelente pareja haremos para devolverle el llanto a nuestra madre. El segundo arlequín recitó, haciendo una reverencia dramática, imitando al otro. Una sonrisa se dibujó en los labios de la bestia. Ambos estaban en su propia búsqueda, o más precisamente, en la búsqueda de un tesoro. Las lágrimas de Isa aparecen muchas veces en la leyenda, pero la más infame fue aquella en la que Kurnouz, Baúl e Isa las reforjaron para que cayeran al reino mortal después de que entrara en vigor el edicto de Asuryan. Dijeron que era para permitir que Dios y mortal se susurraran entre sí desde más allá del velo, pero ninguno de los milagros de los 3 dioses contenía nada sobre comunicación. Estas lágrimas tenían un propósito diferente, un propósito que Kurnouz debía cumplir, pero no pudo con el edicto. Enseñar a los Eldar, eso era lo que cada Tear debía hacer.
Cada uno era una matriz de datos psicoactiva cuya base de datos de toda la vida posible y los biomas necesarios para sustentarla fue elaborada y reemplazada por Baúl, para que el conocimiento de Kurnouz pudiera quedar en manos de los hijos de Isa. Dentro de ellos estaban las canciones de guerra para cantar sobre las naves y armas que habían usado durante la guerra en el cielo, tácticas de batalla que se habían desplegado contra los necrones y hechizos psíquicos olvidados hace miles de años de decadencia cultural. La sedienta no sabe la diferencia entre tú y los suyos, y tienes un olfato más agudo que el nuestro. Un fragmento borgoña, parecido a un coágulo, apareció en una de las manos del arlequín con un chasquido de dedos, como un mago sacando una carta de una manga oculta. Huele los dones de nuestros padres, pagados con su sangre y dolor. A cambio, invocaremos a la serpiente cósmica en tu lugar, pues hay muchos más terrenos de caza para afilar tus colmillos y garras que los que tu antiguo hogar puede tener. Los dedos de la mujer arrancaron el fragmento de los dedos del arlequín, bebieron su aroma y luego se lo entregaron a la otra bestia que estaba a su lado. Así que, rápido para elegir antes y después. Los arlequines rieron al unísono. Quizás la elección ya estaba tomada desde el principio, antes de que nacieras. Eso será lo que serás, Ara. Ara, elegidos, el participio pasado de elección en su idioma. Ese era su nombre ahora. No simbolizaba el acto de alguna deidad. Su nombre simbolizaba lo que habían hecho. Habían elegido este camino por voluntad propia, y seguirían eligiéndolo siguiendo las mismas reglas, pues solo había un fin para el exceso en el reino mortal. Autodestrucción. Ese era el destino que traerían a todos los que siguieran a Ir, y usarían los dones de Slaanesh para provocar ese fin simbólico de su verdad. Estaremos observando tu actuación, Ara, dijo el arlequín al unísono mientras realizaban una voltereta hacia atrás. Saiman te abrirá la boca cuando hayas encontrado lo que buscamos. El dúo brilló y desapareció, desapareciendo bajo proyecciones holográficas ocultas, sin duda para salir de este mundo por otra puerta oculta de la telaraña. La criatura que había sido Aulariliel resopló. En un solo día, había conversado con 3 dioses. Como exateo, era difícil decidir si era una suerte o una desgracia. Su compañero se guardó el fragmento de color burdeos y los dos desaparecieron en la ciudad para encontrar una habitación o un callejón abandonado para ocuparse de los cuerpos y hacer sus preparativos. Su caza apenas había comenzado. En un mundo blanco, la diosa de la vida se sentaba en su trono arbóreo. Partes de su psique proporcionaban a los gemelos supervivientes, con quienes aún estaba conectada, todo lo que necesitaban saber para sobrevivir en el entorno en el que se encontraban, mientras su forma física bromeaba con el emperador. Su forma divina, por otra parte, no tenía mucho de qué alegrarse. Su espalda estaba encorvada como la de una anciana y sus dedos se frotaban la garganta como si tuviera algo atascado allí. Con una serie de crujidos como árboles cayendo, su columna se dobló de nuevo a su forma habitual mientras se deshacía del poder de su madre mientras su garganta se convulsionaba, tragándose la caja de voz de su hija dentro de ella. Su batalla contra la deidad que se hacía llamar emperador tuvo muchos finales, pero solo uno que realmente anhelaba. Para lograrlo, había tomado prestado lo que había intercambiado con Mora y Egililiad para inclinar el destino a su favor tanto como fuera posible. Ahora, podía dejar ir lo que quedaba de ellos dentro de ella y volver a su yo normal. Pero había una conversación más que tener antes de eso. Reclinada en su trono en el centro de sus blancos y desolados jardines, la mano de Isa pasó de masajearle la garganta a la barbilla, clavándose las uñas en la piel mientras sus dedos se cerraban alrededor de la mandíbula. Se oyó un desgarro y su rostro se desprendió en una sola pieza, revelando otra copia perfecta debajo. No, lo que había quitado era la copia de la verdad de Zegorach. Lo que había debajo era lo que ella realmente era. Isa giró la máscara entre sus dedos, haciéndola quedar frente a ella, y la máscara parpadeó una vez antes de sonreírle a la propia Isa. Hay una delgada línea entre las bromas y los insultos, dijo Isa irritada, mirando fijamente la máscara que tenía en la mano. Se rió a su vez, respondiendo con su voz y sus rasgos. ¿La del oso? Rió de nuevo. Me pareció muy apropiada, y estoy segura de que reconoció mi humor. Tampoco le prestó atención en ese momento. Al fin y al cabo, ya nos conocemos. Isa resopló ante la réplica de la máscara. Eso era Zegorach. El necio, el bufón y el dios maligno omnisciente de todas las desgracias, grandes o pequeñas. Además, puedo hablar con acertijos, pero no con mentiras descaradas. La máscara rió con los ojos bien abiertos.
Isa permaneció en silencio ante la acusación de la máscara, mirándola completamente quieta, completamente silenciosa mientras su risa resonaba en el mundo vacío, rebotando en paredes que no existían. Tos. La máscara continuó mientras su risa se calmaba lo suficiente como para hablar. Tu límite son solo dos. El primero provocará tu muerte, pero podrías tragarte a otros si actúas con rapidez. Si son más, te devorarán por dentro. Esa fue la mentira que Isa le había dicho al emperador, y la razón por la que le había permitido llegar a sus propias conclusiones en lugar de decirle las suyas. En teoría, su plan funcionaría, pero las teorías son solo teorías, e Isa sabía mejor que nadie cuáles eran sus propios límites. Solo Nurgle y Slaanesh se acercaban lo suficiente a lo que ella era como para contenerla. El trono de la calavera de Khorne la impondría preguntas para las que no tenía respuesta, y la verdad de Tzeentch era un embrollo amorfo incapaz de ser comprendido por el propio señor Cuervo, y mucho menos por cualquier otra persona. Esa es la verdad, tal como soy ahora, respondió Isa lentamente, solo para que la máscara suspirara con desaprobación. Soy el dios omnisciente de todo lo que ya sabes, Isa, dijo la máscara con cansancio. Esa es la única razón por la que puedo hablar mientras Asuryan debe guardar silencio. Entonces sabes que no puedo permitir que ese sea el final al que lleguemos. Puede que le haya mentido al emperador, pero no tenía intención de que la mentira siguiera siendo mentira. Si al final lograba lo que se jactaba de poder hacer, incluso las mentiras se harían realidad. No había mentido sobre su objetivo, simplemente omitió el hecho de que el método para alcanzarlo aún estaba en desarrollo. Es cierto, hay muchos otros sobrevivientes de la guerra en el cielo. La máscara se encogió de hombros, dejando solo sus mejillas y cejas. Recuperarlos podría ayudarte en tu empeño, pero todo eso son solo ilusiones y sueños esperanzadores. Y supongo que no puedo esperar que me des ninguna de las dos cosas, resopló Isa. Una sonrisa cruel se extendió por el rostro de la máscara mientras miraba a Isa con sus propios rasgos. ¿Sabes quién soy, diosa de la vida? Incluso la deidad Mooncake sabe que mi amor es maligno, y por eso actúo contra los cuatro. Ese era el papel de Zegorach en el panteón de los dioses Eldar. Él era la causa de la desgracia y la enfermedad. Las cosas salían mal porque le divertían. Sus bromas sádicas y su humor negro descontentaban a las deidades y mortificaban a los mortales, así que no era necesario otro motivo que Zegorach para explicar el mal a los Eldar. ¿De qué otra manera podrían salir mal las cosas en el paraíso? Esa naturaleza en sí misma explicaba plenamente por qué odiaba a los nuevos advenedizos que ahora habitaban los restos del panteón Aeldari. Actúas contra ellos porque eres malvado. Isa clavó la mirada fría en la máscara, pero ésta se sonrojó, sonrió y soltó un sau. Por supuesto, dijo la máscara con voz burlancia. No hay razón para tener dos personajes en el centro del escenario. ¿Dos? Isa levantó una ceja. La máscara suspiró, luego imitó la expresión interrogativa de Isa, pero con una sonrisa añadida. Soy un dios Aeldari, Isa. No me interesa ser otra cosa. Eso debería ser suficiente explicación. Tu nuevo hijo me está desplazando del corazón de los supervivientes. Ese no es mi hijo. El tono de Isa era tranquilo, pero sus nudillos se apretaron sobre la máscara, palideciendo al hacerlo. Sin embargo, la máscara no crujió ni se quebró, sino que se encogió de hombros, dejando solo sus mejillas y cejas. Nace de los Eldar, y como todo lo que nace de ellos, es tu hijo. Es tuyo, Isa. Las ramas del trono arbóreo de la diosa de la vida se movieron, comenzando a agitarse como si fueran azotadas por vientos de tormenta tropical. Además, permitiste que ocurriera. Eso solo te hace responsable. La máscara ignoró su ira, y continuó con el mismo tono despreocupado. Puedo oír a Ir llorando por ti, Isa. Las voces de 1.000 millones de bebés gimen por su madre en el palacio oscuro. ¿Y tú qué harás, Zegorach? Espetó con veneno. Veré caer a Slaanesh, Isa. La voz de la máscara sonaba muy seria, sin una pizca de humor ni alegría en su tono. Soy el dios del mal para los Eldar, y quiero volver a donde estaba. La voz de la máscara se volvió cáustica, casi alcalina con su amargura. Juzgan la moralidad de sus acciones en función de si los acercan o los alejan de aquella que tiene sed. Solo les interesa sobrevivir. El mal no se trata de eso, Isa. Esa no es mi verdad. Las dos deidades se miraron con enojo un rato mientras dejaban que su ira se calmara. El movimiento de las ramas disminuyó, y las mejillas de la máscara volvieron a formarse hoyuelos, esbozando una sonrisa falsa. Entonces, ¿trabajarás conmigo hasta su muerte? Preguntó Isa a la máscara, y ésta parpadeó afirmativamente. Llévate primero al abuelo.
El tono de la máscara se endulzó con melodías tranquilizadoras. 2 es todo lo que puedes contener, así que podría convencerme de ayudarte más si acortas tu propia vida. Isa asintió y luego levantó la máscara hasta el nivel de los ojos, ajustándola a la misma altura que su rostro real. ¿Y después de que los haya acogido? ¿Qué harás, Dios que ríe? La máscara resopló, como si la respuesta fuera obvia. Ya no te ayudaré, eso es seguro. Isa hizo una mueca. Sabía que diría eso. ¿Te interpondrás en nuestro camino? La máscara suspiró y luego se encogió de hombros. Suponiendo que todas tus ilusiones y sueños se cumplan, no prometo nada. Ya me conoces. Trabajaré con el bando que me parezca más entretenido. Otra respuesta exactamente como ella esperaba, pero no podía permitirse que el último dios de los Aeldari trabajara en su contra, incluso si eso estaba muy lejos en el futuro. Conviene tener cuidado, Zegorach dijo mientras acercaba la máscara. Si llega el momento, le diré al Monkey quién eres, y será mucho más fácil incorporarte a sus leyendas que a cualquiera de los 4. Si esa eventualidad llegase a ocurrir, estaría muerta o sería irrecuperable. En ese momento, poco importaría lo que sucediera, así que delataría al dios sonriente con la única deidad que podría odiarlo más que a ella. Si es que logra encontrarme. La máscara rió entre dientes. Es imposible probar si existo o no. Incluso ahora, podrías estar hablando contigo mismo, contagiado por la locura de años interminables, de penas interminables, de pérdidas interminables. La máscara rió, antes de perder toda emoción, reflejando la expresión de Isa. Quizás me río ahora porque tú no puedes, aunque sepas lo ridículo que es todo esto. Isa enseñó los dientes ante la burla de la máscara. No he olvidado ni perdonado lo que ya has hecho y lo que harás con mis hijos, Zegorach susurró. Los Arlequín eran sirvientes de Zegorach, y como dios del mal para los Eldar de donde provenía, los trataba con crueldad. No es fácil extirpar la personalidad de un personaje y reemplazarla con un personaje de una obra de teatro. Si quieres vencer al payaso que dejé en la telaraña, tienes mi permiso. La máscara suspiró. Se sentirá muy real. Isa resopló ante eso. Así era hablar con Zegorach, pero a pesar de la insignificancia del asunto, tenía sus respuestas. La relación entre el dios sonriente y ella permanecería igual hasta la derrota de Slaanesh. Él la ayudaría a romper las reglas cuando le divirtiera, y ella sufriría su existencia, así como lo que les haría a sus hijos. Solo te llamaré cuando te necesite, dijo mientras se echaba la máscara al hombro, dejándola caer entre las raíces de su árbol. Y solo responderé cuando quiera, gritó la máscara mientras las raíces del trono arbóreo la envolvían. Prepárame el escenario, diosa de la vida, y actuaré para ti y tu amigo Monkey. La risa continuó saliendo de la boca de la máscara mientras se hundía entre las raíces del árbol, antes de callar al ser digerida y absorbida de nuevo. El sonido desapareció de los jardines blancos y vacíos con la máscara, dejando solo el agudo y resonante silencio que trae consigo. Nurgle, murmuró Isa para sí misma. Ese era el dios al que tendría que poner la mira primero si quería que Zegorach la ayudara el mayor tiempo posible. Sin embargo, la profecía de Liliat aún la mostraba en manos del Señor de la Plaga. ¿Estaba caminando hacia una trampa del destino o un destino condenado? ¿Podría ella evitar ese destino, o tal vez superarlo? Su previsión quedó nublada con todas las variables que estaban fuera de su alcance. Finalmente, negó con la cabeza. Reflexionar sobre profecías no era su deber. Haría lo que pudiera con lo que tenía y mejoraría la vida de los Monkey y sus hijos. Aún quedaban algunos dioses de la humanidad, aunque habían perdido su divinidad según los recuerdos del dios de los héroes. Quizás pudiera rescatar algo de ellos que le permitiera comprender mejor la verdad del caos. De todos modos, ella estaba enormemente agotada en ese momento, y el dios de los héroes no confiaría en ella lo suficiente como para recuperar su fuerza. Isa suspiró nuevamente mientras se llevaba una mano a la cabeza. Al final, lo único que pudo hacer fue esperar que sus hijos recibieran su último mensaje en el planeta que había dejado atrás. Puede que no pudiera controlarlos, pero sí podía mostrarles ciertos símbolos y conceptos. ¿De qué otra manera habría conspirado con Kurnous y Baul para enviar las últimas lágrimas al reino mortal tras la entrada en vigor del edicto? Con suerte, los que huyeron podrían deshacer parte del daño que su especie se había causado colectivamente. En los hermosos salones del Palacio Oscuro, Slaanesh se agitó. Sintió algo en Ir. Las almas que había tragado, pero que no había podido digerir, seguían allí, pero no podía susurrarles como hacía varias horas.
Era como si estuvieran demasiado ocupadas con lo que ella hacía como para escuchar a Ir, pero el tiempo en que habían caído parecía demasiado breve y unánime como para tener sentido estadístico. El efecto en Ir fue minúsculo, unos pocos cientos entre billones de almas de millones de planetas. Buscarlas era como buscar una sola bacteria en el intestino delgado de Ir. Pero aún podía sentir que algo había cambiado dentro de Ir. Sin embargo, el príncipe del placer se aburrió rápidamente de sus propias cavilaciones y, en su lugar, se estiró hacia las paredes con sus cientos de largas manos clavadas, dejando un par para masajearse el estómago, mientras que el otro arrastraba los restos de su actual juguete divino. Con un balanceo sinuoso y serpenteante de la columna, se deslizó hasta una de las ventanas del palacio oscuro. Unos ojos negros puros como espejos de obsidiana miraban desde su dominio, hacia la gran grieta. El ojo del terror. Ese era un lugar al que no podía llegar, pues, aunque era la diosa del exceso, todo tenía un límite físico en la materia. Su verdad solo importaba verdaderamente en lo irreal y era efímera cuando se expresaba en la realidad. Eso no debería suceder. Un suspiro brumoso blanqueó las ventanas cristalinas con anhelo, aunque ella sabía muy bien que simplemente asomarse desde allí quemaría y derretiría sus manos como el hierro fundido haría con la carne y los huesos de un mortal. Había escapado del reino de la mera imaginación y la probabilidad, tomando forma finalmente en el reino de los pensamientos y los sueños. Ahora, anhelaba abrazar a los seres del reino mortal y compartir con ellos todo lo que era y todo lo que ellos podrían ser. De repente, un concepto diferente resonó en Ir. Saboreó sangre, hueso y carne devorada. Una de las personas más cercanas a Ir estaba desfigurando un cuerpo de una manera verdaderamente despreciable, pero aunque parecía parte de lo que ella era, podía oler su asco en el acto. Había algo dentro de Ir. Algo que no estaba allí originalmente, y era indistinguible de lo que ella era, pero no provenía de Ir. Sus dientes puntiagudos quedaron expuestos mientras sus labios se retraían en una sonrisa salvaje. El acto en sí no tenía sentido, pues lo importante era el concepto. Abrió la boca y gritó. Los lamentos de miles y miles de bebés sacudieron las cristalinas ventanas de su palacio mientras ella gritaba con un anhelo básico y natural que cualquier padre sentiría. Madre. Ese era el significado de sus gemidos. Ahora podía verlo. El camino hacia un exceso mayor. El camino para difundir su verdad a todos en el material. Serían perfectos. Un ciclo de rosa y morado, persiguiendo sin cesar una veta de verde y marrón. Menos mal que su madre se escapó de las garras del abuelo. Nunca lo habría sabido si la diosa de la vida hubiera sido enjaulada y abandonada a su suerte. Mientras los lamentos del dios del exceso se abrían paso en los caprichos de sus demonios, estos olfateaban y resoplaban el aire, buscando el aroma nostálgico de la tierra y el agua, o del ozono y el azufre. El plan de Isa de dividir la atención del dios del caos había funcionado. Ahora, la buscaban. 9 hombres y mujeres altos, hermosos y orejudos se encontraban de pie alrededor de una mesa de proyección holográfica hecha de un material pulido similar al hueso. Un 10º permanecía sentado, aburrido, fuera del círculo que formaban. Esta es la cámara de los videntes del mundo astronave y Yanden, el mundo astronave más grande y poblado creado por los Eldar. Sus habitantes ahora se llaman Eldar, eliminando la primera y la última letra del nombre de su especie para simbolizar el fin de todo lo que fueron y todo lo que podrían ser, dejando a su especie en el limbo, indeciso sobre qué camino seguir como especie. ¿Se ha contado con todos los demás? Preguntó la vidente Melendri Alma Plateada al Consejo de Videntes, el órgano rector actual del mundo astronave. Era una de las Eldar más antiguas a bordo del mundo astronave, habiendo estado allí desde antes de que se sembrara la primera semilla de su construcción. A pesar de su género, era una de las más altas, y su cabello rojo le caía por la espalda como fuego líquido. El consejo estaba compuesto por 5 mujeres y 4 hombres, incluyendo a Melendri. Eran los videntes encargados de dirigir el rumbo del mundo astronave, tanto en sentido figurado como literal. Éramos los últimos de los 5, clarividente Melendri suspiró la clarividente Aelondra mientras se cepillaba el pelo carmesí sobre una oreja. Los demás se nos adelantaron hace mucho. Aunque parece que eso no garantizó su seguridad. El vidente Turo resopló irritado, frotándose las sienes. El curso de Ultuelo ha llevado por un maldito camino hacia nuestro pasado. Su suave cabello negro le caía sobre los hombros como seda. Miles de mundos astronave abandonaron el imperio Eldar antes de la caída. De todos ellos, 5 eran los más grandes y de particular importancia.
Mientras que un mundo astronave promedio puede albergar desde unos pocos miles hasta cientos de millones, estos albergaban a decenas de miles de millones de supervivientes de planetas enteros o de varios sistemas estelares. Con el tiempo, podrían aumentar su capacidad y tamaño para albergar a aún más. En el orden de salida. Saiman. El mundo astronave que compartió el nombre de la serpiente del vacío, amiga de Zegorach. Fue uno de los primeros mundos astronave en dejar atrás al resto de su especie. El hecho de que su nombre elegido sea sinónimo de iluminación es prueba suficiente de lo que piensan de sí mismos, pero la iluminación no es sinónimo de sofistería ni civilidad. Son una sociedad salvaje, que comparte más con los exoditas y el arlequín que con los demás habitantes de los mundos astronave Eldar. Su orgullo racial permanece intacto e inmaculado por la sedienta, lo que les permite no cegarse por él. Ultue. El maldito mundo astronave, el mundo astronave que usa el ojo de Isa como su runa mundial. A pesar de escapar de la caída, su vuelo no los llevó muy lejos. Ahora, los tentáculos gravitatorios del ojo del terror se aferran al hueso espectral de la nave. Solo puede orbitar el agujero donde la locura se derrama, pero no en vano. Ultue recuerda el deber de su especie de destruir a los necrones, y por eso su camino la llevó tan cerca del ojo del terror. Sin embargo, para los Eldar a bordo, eso significa que nuevos horrores y viejas pesadillas los rodean en la negrura del espacio mientras pasan peligrosamente cerca de los mundos tumbanecrones. Biel-Tan. El más militarista de los mundos astronave, cuya runa mundial es un corazón sobre un cáliz estilizado, símbolo de su capacidad de reencarnación. Como se desprende de lo que más extrañan en su runa mundial, el objetivo de Biel-Tan es regresar a lo que una vez fueron los Eldar. Para ellos, la caída es una batalla perdida, y ahora planean librar una guerra para recuperar lo que les pertenece por derecho. Naturalmente, eso implica violencia, y como es la única solución que ven a su situación, cualquier otro problema se aborda de la misma manera. Alaitok. El mundo astronave con la runa de una espada que atraviesa una luna creciente roja. Símbolo de Kaini asesinando a Eldanesh. Su símbolo es un duro recordatorio de la guerra civil de los Eldar y de los peligros de ir en contra de sus dioses. Pues, a pesar de los muchos dones y bendiciones del Danesh, fue su sangre la que cubrió las manos de Kaine al final. Son los más puritanos de los mundos astronave, pero misericordiosos con sus métodos para eliminar lo que consideran una mancha. Los Eldar, incapaces de lidiar con las estrictas normas y regulaciones, a menudo se exilian voluntariamente para evitar que sus tentaciones contaminen a otros. Además de suministros y naves para su viaje lejos de casa, estos exiliados tienen garantizada la oportunidad de regresar al mundo astronave cuando estén listos para renunciar a aquello que los alejó en primer lugar. El último mundo astronave es Iyanden, el más grande y el último en abandonar los mundos del núcleo. Su tardanza no se debió a la pereza ni a la falta de previsión. Permanecieron todo el tiempo posible para llevarse a todos los que pudieran antes de abandonar finalmente todo lo que no podían llevarse. Su misión era restaurar el imperio Eldar, y eso requeriría tantos Eldar no contaminados, de la mayor cantidad posible de pericias, especialidades y talentos. El proceso de selección fue lento y requirió numerosas revisiones. La practicidad y la pureza se sopesaron en repetidas ocasiones, y por eso continuaron haciendo lo que pudieron hasta el último minuto. Ahora, los videntes de Iyanden inspeccionaban los daños del desastre que sabían que se avecinaba. Sin embargo, ni en sus pesadillas más deprimentes podrían haber imaginado la naturaleza diabólica de lo que les aguardaba. Tulor, Aelondra. Otro vidente castaño de mayor rango, el vidente Tirios, pronunció los nombres de los dos que acababan de hablar con tono de advertencia. La canción de Kaine resuena en sus voces. Todos los mundos astronave acordaron desde su creación permitir que cada uno eligiera el camino que le correspondiera a su pueblo, su propósito y su política. Debe mantenerse el respeto mutuo. Los 9 Eldar del Consejo de Videntes provienen de 3 generaciones diferentes. Los 3 mayores provienen de los mismos mundos del núcleo y fueron quienes concibieron los mundos astronave en sus inicios. Su función en el Consejo es servir de maestro y mediador en las discusiones sobre el destino. Lideran con el ejemplo y la experiencia. Los 3 del medio pertenecen a la generación que se unió a los mundos astronave durante su construcción, ya sea por reclutamiento o por desilusionarse de sus actividades activistas tras el desprecio de todas sus advertencias y esfuerzos. Aún no estaban preparados para enseñar, pero podían prever el futuro con la suficiente claridad como para tomar decisiones concretas. Los 3 más jóvenes nacieron en los enclaves aislados de los activistas originales.
No habían experimentado su primera muerte, ni se les permitió experimentar la decadencia del resto de su especie. Su papel aquí era el mismo que en cualquier sociedad. Cuestionar a las generaciones anteriores e introducir nuevos conceptos e ideas para garantizar que las tendencias conservadoras no obstaculizaran su visión colectiva. Tulor y Elondra son dos de los tres videntes Eldar más jóvenes, y aunque son antiguos según los estándares humanos, ocasionalmente son castigados por los videntes mayores, como gerentes generales recién ascendidos que reciben un sermón de ejecutivos aún más experimentados. Mis disculpas, clarividente Tirios. Tulor inclinó la cabeza tras un momento de silencio. Los portentos de Keris y el fragmento de Kaine me han quitado mucho. Comparto las mismas preocupaciones, declaró a Elondra, inclinando también la cabeza en señal de disculpa. Me duele el corazón cada día que el destino de Keri permanece inalterado a pesar de todo lo que hacemos. Los borré de mi mente, junto con todos los demás mundos astronave menores, para cegarme temporalmente a su sufrimiento. Siento tu dolor, asintió Tirios. El futuro es sombrío para nosotros. Muchos de los mundos astronave menores podrían no sobrevivir, hagamos lo que hagamos. Aún así, debemos ver su destino. Hay mucho que podemos aprender de su pérdida, y aunque no podamos hacer nada ni aprender nada, al menos podemos conservarlos en nuestros recuerdos. Además de los 5 mundos astronave principales, existen miles de mundos astronave menores. Más pequeños que los 5 principales, estos mundos astronave varían enormemente en forma, tamaño y normas sociales. Keris es uno de estos mundos astronave menores, y las profecías que lo rodean son sombrías. Los videntes de Keris vieron lo mismo que nosotros la última vez que hablamos por la telaraña, dijo un vidente enmascarado de cabello plateado, el último del grupo más antiguo de videntes, el vidente Ulrisor, encogiéndose de hombros. La muerte lamentable, alzada por una mano rosa morada, mientras los gritos de todo un mundo astronave se silencian. Esta era la profecía que se estaba discutiendo en ese momento, y la segunda causa de las noches de insomnio de los videntes de Iyanden. La profecía predijo que aquella que tiene Set tomaría cada alma de bordo del Keris, y lo haría usando la espada de Kaine. Eso condujo a la primera razón del agotamiento del vidente. Los fragmentos de Kaine. Fue poco después de haber escapado de los zarcillos del ojo del terror que todos comenzaron a sentirse cada vez más enojados sin ninguna razón en absoluto. Sintiendo que algo andaba mal, se revisó el mundo astronave para ver si había alguna infiltración de un demonio u otra criatura psíquica. Para su horror, encontraron la causa justo en el corazón de su nuevo hogar. Un fragmento de Kaela Mensa Kaine, el dios que una vez había intentado exterminarlos a todos. Los cantores de huesos fueron reclutados apresuradamente para aislar el Shar del resto de la nave, pero incluso ahora podían sentir que los llamaba. Cómo y por qué el fragmento había sido colocado allí era un misterio que debería haber sido más importante. Una brecha de seguridad así, sin que se dieran cuenta, representaba un peligro existencial para todos. Sin embargo, con la gran cantidad de desastres diarios que predijeron y evitaron, investigar al responsable se estaba volviendo cada vez menos prioritario. Todos los demás mundos astronave con los que pudieron contactar informaron haber encontrado un fragmento de Kaine en el corazón de su mundo astronave, y sus cantores de huesos compartieron todo lo que pudieron sobre cómo contrarrestarlo. Los brillantes trozos anaranjados de carne metálica de la disformidad inquietaban constantemente a la población a bordo de cada uno de los mundos astronave, tanto por su repentina aparición como por su llamada psíquica. Y ahora, justo cuando finalmente habían organizado una fuerza mediadora interna para arbitrar y decidir entre los Eldar cada vez más fácilmente irritados a bordo del mundo astronave Iyanden, la profecía de Keris llegó a ellos como un enjambre de arañas de disformidad enojadas. Keris ha reforzado las puertas de su telaraña con protecciones rúnicas, ha sellado su fragmento, ha reinspeccionado a toda su población en busca de señales de la sedienta y se está militarizando en este preciso instante. La vidente Militea habló con amargura mientras invocaba psíquicamente una imagen del mundo astronave del que se hablaba a través del proyector holográfico de la mesa. El tercero del grupo de videntes más jóvenes tenía el pelo oscuro del color del océano por la noche. Sin embargo, la profecía sigue siendo la misma. Si han hecho lo que dijeron, el hueso espectral y la telaraña no les permitirán entrar. El vidente Ulrisor suspiró, rascándose detrás de la oreja. La puerta a la perdición se abrirá desde dentro. Traición de los Eldar o del fragmento. Un silencio sombrío los invadió a todos. Esta era la razón de su preocupación. Keris no era especialmente indulgente a la hora de reclutar gente para su causa. En todo caso, Iyanden era más liberal con quienes admitían a bordo.
Si un traidor interno era la causa de la ruina de Keris, era muy probable que algo similar le sucediera a Iyanden. Si los fragmentos de Kaine fueron los responsables, entonces todos los mundos astronave ya estaban condenados. ¿Tanto nos odia nuestro dios de la guerra que colaboraría con aquella que anhela matarnos? Preguntó la vidente Seraparielle, a nadie, con tono derrotado. Mechones de pelo rojo oscuro estaban atados en una larga coleta que le llegaba hasta la mitad de la espalda. Las leyendas dicen que fuimos nosotros quienes lo destruimos a él y a nuestros dioses. La vidente Luriane rió entre dientes con tristeza mientras cruzaba los brazos. Su cabello azul claro, ligeramente rizado, se mecía al hacerlo. Pero la ironía de la situación no parece propia de Kaela Mensakaine. En todo caso, suena más a una broma del dios que ríe. ¿Cómo lo sabes, Eluriane? Resopló el vidente Idrinet, con la voz amortiguada por la máscara. Han pasado decenas de miles de años desde que los dioses nos hablaron. El hombre orgulloso pertenecía solo al grupo medio, a pesar de su cabello blanco. Sin embargo, a menudo hablaba como si supiera lo que representaba su especie, así como lo que se suponía que eran. De niña, solía ver actuar a los arlequines. Eluriane se encogió de hombros. Incluso pregunté si podía unirme a ellos, pero me dijeron que aún no era mi momento de subirme a su escenario. Entonces, ¿son ellos quienes nos hicieron esto a todos? Preguntó la vidente Militea con frialdad mientras miraba fijamente a Eluriane. Quizás. Eluriane se encogió de hombros de nuevo. Saiman es su mayor bendición. Nadie conoce la telaraña mejor que ellos, y no sería de extrañar que puedan ocultarse de todos nuestros sensores y sentidos. Al fin y al cabo, su deidad patrona se ocultó de la sedienta. Aunque sean ellos, no podemos sentirnos aliviados, espetó Idrinet. Los Arlequín actúan según sus propios planes, y no sabemos cuáles son. Basta, dijo Melendry, calmando el aire que se calentaba lentamente en la sala del consejo con una mano alzada. Los ánimos empezaban a caldearse entre los grupos de medianos y jóvenes, y la ira comenzaba a dirigirse al otro, al desconocido. Melendry respiró hondo para calmar su creciente irritación mientras se giraba hacia Idrinet desde el grupo intermedio del consejo. Idrinet, sé que Kaine te susurra al oído, pero no te unas a su coro. No podemos agravar la situación con nuestra propia raza después de haber perdido a tantos. ¿Me acusas de prejuicio, vidente Melendry? Respondió Idrinet mientras miraba a Militea, la última del grupo más joven del consejo de videntes. Era mucho más hostil al arlequín que cualquier otro miembro del consejo. La antipatía de Mileta por el arlequín es una experiencia personal, respondió Melendry en tono apaciguador. Aún no los conoces en persona, así que reserva tu opinión hasta que lo hagas. Entonces guardaré silencio sobre este asunto, replicó Idrinet antes de cerrar la boca. Melendry miró a Tyrios, el segundo mayor después de ella. Tyrios parpadeó lentamente en señal de aprobación, accediendo a hablar con Idrinet en privado para que la reprimenda de Melendry no los enemistara. Esta fue la razón por la que había 3 ejemplares de cada grupo de Hera. Con una especie tan orgullosa como ellos, era necesario tener especial cuidado cuando surgían diferencias de opinión. Ulrisor también formaba parte del grupo de mayor edad y, en teoría, habría sido responsable de mantener la paz entre ellos, pero ese hombre tenía la inteligencia emocional y la sensibilidad de un jocaero. Si no le interesaba, no se preocupaba, y las emociones de los demás estaban entre lavar la ropa y los platos en su lista de prioridades. En cuanto a qué tan abajo estaban esas cosas en su lista, si los drones psíquicos no hicieran la mayor parte de las tareas domésticas por él, Melendry no se habría sorprendido si accidentalmente se hubiera enterrado en su propia habitación con ropa, botellas y cuencos desechados. Aún así, incluso Ulrisor tenía su utilidad en este sistema. Era el instrumento contundente que disipaba cualquier duda, exponiendo solo los hechos más crudos y fríos a los grupos de clase media y baja, en caso de que no quisieran ver lo que era evidente. En aquellos tiempos, era útil contar con alguien a quien no le importara si los odiaban o los amaban. Tudor. Aelondra llamó Melendry a los 2 videntes más jóvenes. Hemos hecho todo lo posible por Keris, y la profecía de su perdición aún no nos ha llegado. Servimos al mundo astronave y Yanden. Consolémonos con ello, aunque también lloramos por todos los que viven en Keris. Sí, vidente Melendry, dijeron los 2 al unísono, inclinando la cabeza al hacerlo. Melendry suspiró para sus adentros mientras les dedicaba una sonrisa amable. Se suponía que representaban el futuro del mundo astronave, pero eran los que más la preocupaban. Ser vidente requería mantenerse alejado de lo que veían. Apegarse demasiado a los imprevistos podía llevar a un camino que, aunque posible, en realidad era astronómicamente improbable.
Se requería una visión holística de todo, pues dar un paso adelante en la cuerda floja del destino significaba no dar un paso atrás, y cambiar el futuro siempre exigía sacrificio de uno mismo o de alguien más. Quizás educarlo solo con lo definido como puro no fue la decisión más sabia, pensó para sí misma mientras se giraba hacia Ulrisor. Vidente Ulrisor, muéstranos lo que hemos visto de nuestros mundos astronave hermanos y lo que sabemos individualmente de su camino inmediato. Como desees, vidente Melendri, dijo el Eldar de cabello plateado bajo su máscara, y los proyectores holográficos se transformaron en una lista de todos los demás mundos astronave y lo que cada vidente había informado al respecto. La perspectiva cambiaba la visión recibida, por lo que era necesario que varios videntes trabajaran al unísono para ver el futuro lejano. La superposición de esas visiones y predicciones podía establecer puntos en común entre los eventos, revelando actores clave o sucesos que pudieran proporcionar una pista sobre cómo asegurar que las cosas se desarrollaran a su favor. El mundo astronómico Lanimayesh está actualmente asediado por Korne y sus pérdidas aumentan a diario. Ninguna de nuestras visiones los ve cambiando la situación contra el dios de la sangre, pero veo una mano con la runa mundial de Bieltan arrebatándole el premio de las manos al gigante de bronce, informó Ulrisor sin rodeos. Hemos perdido el mundo astronómico Tayalsara y Zula 6. Se fueron demasiado tarde, y la voz de la sedienta los ha convertido en cáscaras vacías. Derivarán hacia los mundos de la Federación Humana. ¿Representan un riesgo para nosotros?, preguntó Seraparielle con cansancio. ¿Tendremos que destruirnos más para evitar que caiga en manos de los alienígenas? No, gruñó Kyrios. Aunque he visto algunas de sus armas genéticamente esculpidas entre los restos dentro de varios cientos o miles de años, los humanos seguirán siendo tan ignorantes de nuestra tecnología como siempre. Entonces Teminarae plantea un asunto de mayor preocupación, suspiró Seraparielle. Han escapado de la caída, pero preveo una tormenta en su camino. El puño de la Eldar pelirroja se apretó mientras su voz se tornaba dolorosa. Puede que los impuros hayan logrado subir a bordo, permitiendo que las fuerzas del caos rastreen su posición. No podemos ordenarles que purguen a su propia población, replicó Tyrios de inmediato. Y no tenemos ni idea de la naturaleza de la impureza que albergan. ¿Acaso ver cómo se marchita y muere más miembros de nuestra familia es todo lo que podemos hacer?, dijo Seraparielle con amargura. Veo su perdición, pero no cómo evitarla. ¿Podrán más refuerzos superar su destino?, no intervino Ulrisor. Si enviamos a los nuestros, compartirán el destino de Teminarae. Lo único que podemos darles es conocimiento, interrumpió Tyrios antes de que Seraparielle pudiera replicar. La Eldar de cabello rojizo oscuro pertenecía al grupo intermedio del Consejo de los Videntes y originalmente era una activista en los mundos del núcleo. Había seguido el camino de los videntes con la esperanza de un futuro mejor. En cambio, solo vio muerte y callejones sin salida. Aún así, se esforzó por encontrar una salida en la oscuridad, pero esto hizo que sus reacciones al rechazo fueran más volátiles. ¿Cómo van los preparativos para nuestra nueva vida después de la muerte?, preguntó Tyrios, volviéndose hacia Melendri. Se necesitaba un tema más esperanzador para calmar el ambiente, y este fue uno de los pocos que mostró algún progreso. Melendri sacó un cristal borgoña de una bolsa en su cinturón y lo levantó con su telequinesis hasta que se detuvo en el centro de la mesa, donde unos diminutos zarcillos gravitacionales perforaron el espacio superior, de modo que el cristal cayera hacia arriba y hacia abajo a la misma velocidad, balanceándose en el aire. Las muestras proporcionadas por Maugan Ra, estudiante de Asurmen, han sido útiles, pero no serán inútiles si no podemos crear o recolectar más. ¿Te refieres al soborno?, intervino Militea. El compañero de Iliatín te los dio en privado y te pidió ayuda. Los demás videntes fruncieron el ceño al ver que había usado el antiguo nombre de Asurmen y se negaba a reconocerlo como maestro. Sin embargo, no la reprendieron. Aunque grosero, tenían motivos para que el nuevo nombre le resultara desagradable. Al fin y al cabo, era un plagio descarado del verdadero nombre del rey Fénix. Melendri volvió a suspirar para sus adentros. Militea y ella habían chocado varias veces últimamente, y aunque no había odio entre ellas, la última del grupo más joven estaba asumiendo su rol en el Consejo de Videntes como interrogadora de los ancianos con demasiada agresividad últimamente. Buscó nuestra ayuda para salvar su mundo astronave, respondió Melendri con calma. Altansar se hunde en la disformidad mientras hablamos. Pero, como comentamos la última vez en este consejo, mi decisión sobre el destino de Altansar es inamovible. Altansar estaba condenado, y no podían hacer nada al respecto. Esa fue la decisión del consejo, y fue la propia boca de Melendri la que profetizó.
No es eso todo lo que quería convencernos, continuó Miletea. ¿Temes que mi aceptación del sistema de senderos propuesto por Asurmen esté basada en pensamientos impuros? Preguntó Melendry arqueando una ceja. Muchas de tus decisiones, pasadas y presentes, me hacen cuestionarte, vidente Melendry, dijo Miletea con gravedad mientras miraba fijamente a la 10ª persona en la sala, que estaba reprimiendo un bostezo. Estaba allí a petición de Melendry, y no era un vidente. Miletea, dijo Melendry con cansancio, dejando que su edad se filtrara en su voz. El Consejo de Videntes es un organismo puramente meritocrático que solo valora la fuerza de nuestra previsión. Incluso si me compraran o me convencieran por ganancias materiales, mientras el resultado de nuestra previsión sea el más positivo, el soborno en sí mismo carece de sentido. El Consejo está compuesto solo por videntes por esa única razón. Si intentara usar mis visiones para obtener beneficios egoístas, todos me descubrirían. Tendría que abandonar el mundo astronave sin mis ojos por intentar extraviar a los Eldar de Iyanden. Ese es otro aspecto del propósito del Consejo, continuó Tirios donde Melendry lo dejó, recordándoles las reglas básicas del Consejo de Videntes. Vigilarnos mutuamente para que el mejor futuro colectivo se dirija hacia Iyanden, manipulando los hilos del destino. Si se cree que una motivación política ilegítima distorsiona nuestra visión, trabajen con los demás para descubrir la artimaña que ha urdido la vidente Melendry. Demuestren con previsión que sus actos solo la benefician. Entiendo el propósito del consejo, clarividente Tirios, clarividente Melendry, dijo Miletea mientras inclinaba la cabeza, pero los dos Eldar mayores suspiraron cuando ella la levantó de nuevo al ver un destello de ira en sus ojos. Pero, aunque ya se haya decidido en la última sesión del consejo, debo protestar de nuevo. ¿Por qué debe el Comorraguita permanecer entre nosotros? Todos los Eldars medianos y jóvenes del consejo, excepto Miletea, miraron fijamente al Comorraguita, sentado en la silla de la sala, que se estaba revisando las uñas. Las anchas mangas de su camisa y túnica se le habían deslizado de la muñeca, revelando un guantelete negro que reflejaba la luz como el caparazón de un escarabajo. El autarca, Melendry enfatizó el título del 10º Eldar, está aquí a petición mía. Los asuntos que tratamos a diario tienen un cariz militar. Está aquí como consejero, y solo como tal. Lanzó una mirada al autarca con la última palabra, ordenándole callar y mantener la boca cerrada. El autarca solo resopló una vez, con la mirada fija en sus uñas. El autarca era originario de Comorrag, eso era cierto. También era cierto que fue Melendry quien lo recomendó para el puesto. En aquella ocasión, se enfrentó a una gran resistencia por parte del consejo. Afortunadamente, los guardianes verdaderos lo habían aceptado como su líder de facto desde su época en los mundos del núcleo, así que los demás videntes fueron los únicos a los que hubo que convencer. Francamente, fue solo porque el autarca había demostrado ser eficiente al tratar con los diversos alienígenas a los que ahora estaban expuestos que el consejo, a regañadientes, le permitió tomar el puesto y quedarse durante sus reuniones. Hay algo dentro de él, clarividente Melendry, siseó Miletea. Lo sé, igual que sé que no hay nada en el Arlequín. Miletea era la más empática psíquicamente del grupo. Podía percibir lo que sentían los demás y se identificaba con sus emociones. Por eso odiaba tanto a los arlequines como al autarca. Así como a los arlequines se les había quitado la personalidad, dejando solo un vacío inquietante para que Miletea sintiera, había algo dentro del autarca que la repugnaba con la misma intensidad. Sea como sea, dijo Melendry lentamente, intentando calmar al más joven de los videntes. Si no tienes una profecía que vaya en contra del autarca, no podrás influir en la decisión de este consejo. Entendemos que nuestra raza tiende a concentrarse demasiado, le dijo Tirios a Miletea para tranquilizarla. Sin embargo, la profecía es lo único que importa aquí. Tus otros dones pueden ser mayores que los nuestros, pero a menos que perfeccionen tu previsión, no podrán influir en nuestras decisiones. ¿Cómo puedes decir eso, clarividente Tirios? Dijo Miletea negando con la cabeza. Sus planes ya nos han puesto en peligro. Si te refieres a lo que hice con los orcos y Monkey, pensé que ya me había explicado, bromeó repentinamente el autarca desde su silla. Pero si quieres otra explicación, con gusto te la daré. Autarca Filimertex, por favor, guarda silencio, ordenó Melendry. El hombre, Filimertex, daba resultados, pero no le gustaba más que a los demás. Francamente, a veces lamentaba haber dejado entrar a este mendigo al grupo que con el tiempo formaría el mundo astronave Iyanden. Solo porque sabía lo que era más valioso para él podía dormir sin preocuparse de si representaba una amenaza para todos.
Militea, si no tienes ninguna profecía que indique que el autarca representa un peligro para Iyanden, entonces debes guardar silencio sobre este asunto. Ulrisor puso fin a la discusión abruptamente. Melendry observó a la joven respirar profundamente y perder toda emoción en su rostro mientras se ponía la máscara de vidente. Mis disculpas, clarividente. Melendry habló con la monotonía desprovista de emoción de quien solo veía lo que sería, y no lo que deseaba. El autarca, las piedras espirituales y el sistema del sendero de Asurmen no representan una amenaza mayor que cualquier otra para el mundo astronave. Melendry asintió, aceptando la disculpa. La ira de Militea no era solo suya, y aún era joven para ser una Eldar. Su naturaleza empática también la impulsaba a reaccionar, pues las emociones ajenas comenzaban a eclipsar las suyas. Melendry se lo repetía para calmar su creciente ira, disculpando mentalmente a la joven Eldar por sus infracciones, mientras Kaine gruñía en su interior ante la arrogancia de aquella advenediza. Mi trabajo con las piedras espirituales proporcionadas por Maugan Ra confirmó nuestras teorías, continuó Melendry, ocultando el calor que crecía en su interior. Las lágrimas de Isa pueden actuar como una matriz de datos psicoactiva, permitiendo el almacenamiento tanto de información como de energía psíquica. Con las protecciones adecuadas, podemos atrapar un alma en su interior antes de que caiga al otro mar. Nuestros cantores de huesos pueden adaptarlas para este propósito, pero necesitaremos muchas más para salvar a todos a bordo de Iyanden y preparar el circuito infinito, que será nuestro lugar de descanso final. Piedras espirituales, también conocidas como las lágrimas de Isa por los Eldar del mundo astronave. Cada una es un coágulo de puro sufrimiento y dolor. La reacción física de la realidad cuando la angustia de las criaturas portadoras de almas crece tanto que amenaza con desgarrar el velo con su dolor. El material cristalino actúa como una barrera natural para las energías psíquicas, y como estas energías se crean a partir de pensamientos y sueños, el cristal también sirve como medio para almacenar información. Los Eldar habían teorizado que podrían salvar sus almas con estos cristales desde antes de la caída, pero el trauma emocional necesario para crear las lágrimas de Isa no era algo que pudieran intentar replicar. Sin embargo, tras la caída, los mundos anciana del Imperio Eldar proporcionaron un amplio suministro de cristales color borgoña. El sistema del sendero también es necesario para esta tarea, continuó Melendry. Los Asuryani son los únicos que han regresado de los mundos ancestrales sin corrupción. Su uso de la capacidad de nuestra especie para concentrarse en aspectos singulares los protege de las tentaciones de la sedienta. Su fuerza marcial también les permitirá sobrevivir a las condiciones allí. El sistema sendero nos protegerá, pero veo mucho sufrimiento con su introducción, dijo Seraparielle con tristeza. Veo a nuestros parientes luchando por eliminar un rostro que no es el suyo, mirándose en el espejo sin poder reconocerse sin él. El vidente Melendry Ydrinet intervino de repente, rompiendo su silencio. Yo también veo peligros en la senda, aunque son políticos, no proféticos. Melendry lo miró con una ceja levantada, e Ydrinet le devolvió la mirada con una ligera inclinación de cabeza para disculparse por su anterior arrebato. Al parecer, había logrado controlarse con tiempo suficiente para reflexionar y se había reincorporado al debate ahora que éste había dejado de lado al arlequín, lo que le permitió hablar sin retractarse. Los santuarios de aspecto de la senda de los Asuryani exigen autonomía de los mundos astronave, continuó Ydrinet. Permitirles establecerse en Iyanden permitiría la entrada de una entidad política y teológica diferente en nuestro hogar. Los santuarios de aspecto juran mantenerse neutrales ante cualquier conflicto dentro del mundo astronave, respondió Melendry, reconociendo el comentario de Ydrinet, aceptando su disculpa sin reconocerla. Sus guerreros no tomarán partido. En todo caso, mantendrá a todos los que siguen la senda fuera de cualquier conflicto que provoquemos entre nosotros. ¿Podemos creer lo que dicen?, replicó Ydrinet. He visto a Eldars alzarse en armas contra Eldars. La introducción de guerreros aspectos podría hacer que la sangre fluyera con mayor eficiencia. Los estudiantes de Asurmen son seleccionados por su capacidad de concentración. Cualquiera que no pueda obsesionarse con sus valores hasta la ceguera total no podrá emprender el sendero. Quienes no puedan seguir sus enseñanzas serán los más débiles y representarán una pequeña amenaza para nosotros. Melendry continuó compartiendo lo que había aprendido tanto de Asurmen como de Maugan Ra, así como su propia previsión. He visto cómo los santuarios de los aspectos cierran sus puertas a quienes habitan el mundo astronave Kaelor, mientras las grandes casas que lo gobiernan arden.
Hubo un momento de silencio mientras los otros videntes revisaban la visión que Melendry compartía, pero Seraparielle de repente gruñó enojada, superada por la emoción. Y Yanden se creó para restaurar lo que una vez fuimos. No salvamos a tantos solo para convertirlos en soldados obsesionados con una forma de masacre. Escupió. No todos los que llegan al final del sendero lo hacen con la intención de permanecer allí. Mi visión ha mostrado muchas historias de dolor y arrepentimiento por quienes lo recorren. Melendry esperó a que la respiración de Seraparielle volviera a la normalidad mientras la vidente de tamaño mediano luchaba por controlar sus emociones. Asurmen se ha ofrecido a enseñar métodos para quitar la máscara de guerra, dijo para tranquilizarlo. Él tampoco desea convertir a los Eldar en una especie de exarcas. Según él, se supone que los Asuryani vagan de un sendero a otro. Solo cuando la obsesión es la única salvación, un Eldar debe seguir el sendero hasta su fin y adentrarse en lo desconocido para prolongarlo. ¿Salvaremos más de lo que perderemos, vidente Melendry? Preguntó Seraparielle lentamente. Perderemos todo sin una salida y una salida. Seraparielle inclinó la cabeza ante el doble significado del sendero. Tanto en su sentido simbólico como la forma en que su especie mejoraría antes de comenzar uno nuevo, y el sentido práctico en que solo los guerreros del aspecto podrían hacer el viaje a los mundos de las ancianas y regresar con las lágrimas de Isa necesarias para la salvación de su alma. Veo lo mismo que el vidente Melendry, dijo Seraparielle. Los demás videntes dieron sus propias afirmaciones, y el Consejo de Videntes de Iyanden finalmente acordó permitir a Asurmen y a sus estudiantes establecer sus santuarios de aspecto. Punto de vista. Clarividente Grinet. Mientras el Consejo de Videntes comenzaba a dispersarse, suspiré y me tragué mi orgullo. Había hablado con dureza tanto con el vidente Melendry como con Miletea sobre el arlequín, y mis acciones rozaban la arrogancia. Tendría que hacer las paces con ambos en privado, para que no afecte a nuestro próximo consejo. Aunque la vidente Melendry lo disimulaba con maestría, vi el fuego que ardía en sus ojos. Ella también se sentía afectada por Kaela Mensa Kaine, como todos nosotros. Peleas y discusiones cotidianas estallaban por las nimiedades en todo el mundo astronave. Aunque todos sabíamos que el instigador de nuestra ira era el fragmento del dios del asesinato y la violencia, empezaba a importar cada vez menos. Las comunicaciones entre los mundos astronave también empezaban a verse afectadas. El tono de los demás organismos políticos que dirigían sus respectivos mundos astronave se endurecía cada día, y sin duda empeoraría aún más con el método de salvación propuesto por el vidente Melendry. Estarían agradecidos por el conocimiento, pero saber usar las lágrimas de Isa no cambiaba el hecho de que escaseaban. Aunque Asurmen y sus discípulos viajaron por la telaraña, visitando todos los mundos astronave que pudieron mientras repartían piedras espirituales como obsequios y moneda de cambio para obtener permiso para fundar sus santuarios de aspecto, la cantidad ofrecida era demasiado pequeña para satisfacer incluso al mundo astronave más pequeño. Si la vidente Melendry compartiera sus hallazgos con los demás mundos astronave, así como los hechizos necesarios para permitir que las lágrimas salven automáticamente nuestras almas, la demanda de piedras espirituales crecería aún más. Allí estaba la semilla de la muerte y la destrucción. Solo había dos lugares donde se podían encontrar piedras espirituales: los mundos anciana de nuestro imperio y los demás mundos astronave. Si Kaine seguía llamándonos, existía una posibilidad real de que estallara una guerra entre los Eldar para obtener más lágrimas de forma segura y sin riesgo de corrupción. Y Yanden probablemente estaría a salvo, protegido por su gran tamaño y por el hecho de que fue el vidente Melendry quien compartió el conocimiento de la salvación con los demás mundos astronave. Sin embargo, era imposible predecir qué podrían hacerse entre sí los mundos astronave menores. Vi a Kaelor aparecer desde la telaraña en el camino de Saiman con púlsares, cañones estelares y blasters de disrupción disparando. Mientras tanto, Bieltan dejó atrás la cáscara destrozada de Aontai. Si los mundos astronave menores se desesperaban lo suficiente como para atacar a uno de los mayores, eso solo significaba que se habían quedado sin objetivos fáciles. Pero guardar celosamente este secreto sería aún más peligroso. La visión que tuve mostraba a los demás mundos astronave despedazándose entre sí, pero hacer lo contrario sería invitarlos a todos a atacar Yanden para robar los secretos de las piedras espirituales, tanto reales como imaginarias. Mantener un secreto sugería que había más ocultos, y las conspiraciones crecerían hasta el punto de que Yanden sería acusado de ocultar cosas que no tenía. Malditos si lo hacemos, malditos si no lo hacemos. Ahí estábamos como especie. Negué con la cabeza, deshaciéndome de los pensamientos depresivos que me asaltaban.
Había empezado a perderme en visiones de lo que podría ser, aunque ya habíamos evitado ese destino con nuestras decisiones. Mis ojos miraron hacia la mesa, solo para encontrar a los demás todavía de pie donde estaban. Qué extraño. Pensé que al menos uno o dos se habrían ido mientras estaba demasiado concentrado en mis visiones de las guerras entre los mundos Craft, pero todos los demás no se habían movido. Me giré hacia Farseer Melendry, solo para ver un muñón de cuello ensangrentado donde se suponía que debía estar su cabeza. Mis ojos iban de un vidente a otro, solo para ver a cada uno con una herida mortal distinta. Algunos estaban reventados por dentro, como si una bomba se hubiera enterrado en ellos antes de volarlos en pedazos. Otros estaban casi carbonizados, aún rebosando de energía psíquica tras una batalla de golpes psíquicos. El Uriane se había convertido en una cáscara momificada con solo un pequeño corte en la muñeca. Todos se giraron hacia mí, aunque a algunos les faltaba la cabeza o el rostro. Los otros 8 videntes muertos me miraban con ojos inexistentes o vacíos. Mis pies se tambalearon hacia atrás mientras sentía el corazón palpitar dolorosamente en mi pecho. Entonces, un ataque de vértigo me atacó, desequilibrándome como si me hubieran dado un garrote, haciendo que todo lo que veía flotara y ondulara como un reflejo en un estanque perturbado por una piedra que caía. De repente, sentí una presencia a mis espaldas. Sentí los brazos de algo extendiéndose hacia mí, y se me erizaron los pelos de la nuca al rozarme su gélido tacto. Me tambaleé, intentando no caer hacia atrás, pero los cadáveres de los demás videntes seguían mirándome fijamente. Tras ellos se alzaban las ruinas de la cámara de los videntes de Iyanden, que dominaba el mundo astronave. El pulido hueso espectral blanco estaba agrietado y carbonizado, revelando las ruinas de nuestro nuevo hogar. Secciones enteras habían desaparecido, fundidas o vaporizadas por alguna bomba o torpedo. Podía oír los débiles lamentos de todos los supervivientes, solo unos pocos miles de lo que deberían haber sido decenas de miles de millones. Todos los muertos y los que sobrevivieron me miraban, me observaban fijamente, me hacían retroceder con su mirada. Di el último paso hacia atrás hacia los brazos extendidos de lo que fuera que estaba detrás de mí, y ellos se lanzaron hacia mí como para alejarme. Pero era demasiado tarde. Caía por el contacto inmaterial de lo que fuera que estuviera detrás de mí, atravesando un mar de información y energía psíquica. Se filtraba por cada poro y cada célula de mi cuerpo, impregnando cada núcleo que atravesaba. Se escuchó un golpe cuando aterricé de espaldas y me quedé solo en las ruinas de Iyanden. Entonces llegaron las náuseas. Vomité de inmediato, con arcadas en el suelo, antes de jadear como un hombre que se ahoga. La fatiga me quitó la fuerza en las extremidades y sentí hambre y sed a la vez. Gimiendo, empecé a rodar hacia un lado para levantarme, pero al girarme sentí que algo se movía en mi estómago. Al tocarme el abdomen, sentí que empezaba a hincharse, estirando mi ropa y la piel debajo. Me asaltó otra náusea, pero solo pude vomitar ruidosamente mientras sentía que mi estómago se distendía un par de centímetros más. Mis dedos se adelgazaron y se marchitaron, y sentí que mis mejillas se hundían mientras la cosa en mi vientre bebía los nutrientes de mi sangre y carne mientras mis pulmones funcionaban como fuelles en una forja, aspirando aire fresco para oxigenar mi ser interior. Pero, a pesar de todo esto, no sentía miedo ni desesperación. Lo único que podía sentir era amor. Amor por aquello que me devoraba el cuerpo por dentro. Amor por las criaturas no nacidas que crecían entre mis intestinos, apartándolas mientras sus extremidades y cabezas se alargaban y se hinchaban. Una risa seca escapó de mis delgados labios mientras acariciaba la piel ahora expuesta de mi estómago que se había abierto paso a través de mi camisa y mi túnica. Debería tener miedo. Debería odiar a la criatura que me roba la vida. Sin embargo, sabía que si algo o alguien se atreviera a matar a la criatura dentro de mí, me lanzaría sobre ella para ganar unos segundos más para que pudiera nacer. Hubo un chasquido y sentí que mi lado izquierdo se aligeraba al caer mi brazo. Raíces de árbol crecieron del corte transversal que debería haber revelado sangre y hueso, adhiriéndose al hueso espectral y digiriéndolo para proporcionar frutas y nueces al futuro hijo. Podía sentir otras cosas creciendo dentro de mí también. Otras formas de vida que emergerían de mi piel para cuidar de los hijos que dejaría atrás. Cada parte de mí sería reutilizada para formar su cuna. Cuando el último resto de humedad desapareció de mi piel, dejándola dura y seca como una corteza, miré hacia arriba mientras una mujer Aeldari con cabello dorado y ojos plateados me miraba con tristeza. Este fue un milagro incompleto que activé por accidente, impulsado por mi culpa y orgullo de sobreviviente. Madre, y finalmente logré articular mientras el mundo se oscurecía y luego desaparecía en la oscuridad. Y
Me arranqué el casco y vomité sobre la mesa del proyector holográfico al regresar del reino de los sueños y las visiones a la realidad. Todos los demás hombres, excepto uno, hicieron lo mismo, ya sea desplomándose sobre la mesa o intentando en vano mantener la boca cerrada antes de vomitar en la mano. La única excepción fue la autarca, que tenía una mirada pensativa en su rostro mientras se acariciaba la barbilla. Las mujeres tropezaban o se llevaban una mano al estómago, conmocionadas pero no violentamente enfermas como el resto de nosotros. ¿Qué? Balbuceé. ¿Fue eso? Maternidad, respondió la vidente Melendry mientras se masajeaba el estómago. Fue una experiencia extremadamente concentrada y visceral. Sin embargo, las emociones y reacciones son muy similares. Eso fue la maternidad. La vidente Melendry captó mi expresión de disgusto y resopló. Ustedes y los demás no tienen los órganos necesarios, ni han tenido la experiencia de traer vida a este mundo, pero eso es lo que sintieron sus propias madres cuando los trajo al mundo por primera vez. Hice una mueca y luego me aclaré la garganta mientras varios drones psíquicos volaban para limpiar el desastre. ¿Cómo lo supiste? Estabas muerto en mi previsión. Esa fue tu visión personal, y Drinet suspiró el vidente Melendry. En la mía, solo Militea y yo sobrevivimos al asalto de Monkey. ¿Qué significa esto, vidente Melendry? Preguntó el vidente Tirios, sacudiendo la mano para quitarse la náusea que aún tenía antes de que un dron psíquico flotara hacia él para lavarle los restos de mucosidad y ácidos penetrantes que se le habían adherido a los dedos. No lo sé, pero tenemos asuntos más urgentes que abordar, dijo la vidente Melendry negando con la cabeza. Sin duda, el resto de Yanden también lo sintió. Debemos tomar las riendas de la situación antes de que se descontrole. Me encargaré de nuestra gente. Mientras tanto, contacten con los demás mundos astronave. Se ha tomado una decisión en algún lugar de esta galaxia. Una decisión que afecta a todas nuestras vidas. Debemos saber hasta dónde llegan sus efectos y qué hacer con ella. Notas del escritor. Craftworld y Yanden 1. El Consejo de los Videntes. Nota de autor. No voy a dedicar tanto esfuerzo a estas secciones, todas están en los foros de Space Battles, pero alguna podría aparecer en otros sitios, porque quiero priorizar la historia principal. Mi historia hace muchas referencias a otros eventos del mundo real o a la mitología, así que las he creado para profundizar, ya que algunos simbolismos y referencias son difíciles de entender para algunos hablantes no nativos, así como para hablantes nativos más jóvenes. Título. La primera parte de una serie de 4 o 5 historias paralelas sobre el mundo astronave y Yanden y su reacción a la decisión de Isa. Algunos podrían preocuparse de que esta historia se vea superada por lo que podrían clasificarse como historias Omake, pero tengan la seguridad de que las siguientes partes de la historia de Isa ya están escritas y tramadas, así que sé hacia dónde se supone que debe ir la historia y no corremos el riesgo de encontrarnos en un callejón sin salida. Parte principal. Esta historia paralela está aquí principalmente para aclarar algunas de las fechas del canon de Warhammer con respecto a los Eldar y modificar algunas de las fechas del canon para que tengan sentido. Actualmente, la cronología canónica de los Eldar los sitúa descubriendo las piedras espirituales y transformándolas en contenedores de almas entre M31 y M33. Es decir, pasaron toda la Gran Cruzada, la herejía de Horus y la reforja sin piedras espirituales. Como los fans más apasionados habrán adivinado, esta decisión, tan creativamente absurda, fue tomada por Matt Ward. Para acentuar lo absurda que fue esta decisión creativa, Lorgar cometió el Exterminatus en un mundo astronave vivo en el canon antes de caer ante el caos, y los Eldar de ese mundo astronave tenían piedras espirituales y un circuito infinito. Aunque GW puede ser famoso por contradecirse, esta particular falta de coherencia interna es especialmente estúpida en mi opinión. ¿Qué sentido tiene dejar las almas de los Eldar indefensas durante 3000 años? La cronología de las piedras espirituales se ha acelerado en esta historia. Si Isa nunca hubiera escapado, habrían completado el circuito infinito en M30, posiblemente en tan solo unos 100 años después de la caída. Los eventos relacionados con Asurmen se mantienen intactos, incluyendo sus viajes desde los mundos del núcleo y la reunión de los Eldar que se convertirían en los señores del Fénix. Los eventos canónicos de Maugan Ra, quien proporcionó a Melendry alma plateada las piedras espirituales, y Melendry, el primer Eldar en descubrir cómo almacenar sus almas en ellas, así como quien diseñó los esquemas del circuito infinito, permanecen inalterados.
El hecho de que las lágrimas de Isa estén hechas de sufrimiento también se relaciona con esto, porque el trauma emocional necesario para crearlas explica muy bien por qué los astronautas no pudieron completar el circuito infinito y tuvieron que redescubrir las piedras espirituales de los Asuryani, Asurmen y sus seguidores. Sobre el tema de los Asuryani, el sistema del sendero también es una invención posterior a la caída, por lo que esta historia paralela también describe cómo los Eldar aceptaron el sistema del sendero proporcionado por Asurmen, especialmente con todos sus inconvenientes. Existen múltiples referencias a los mundos astronave canónicos, así como a sus destinos. Algunas aparecen únicamente en los códices Eldar, pero una de ellas fue importante durante la caída de Cadia, por lo que no resultan irrelevantes. Keris, el mundo astronave del que más se habla, es un mundo astronave canon que fue destruido por Slaanesh. La hija del líder del mundo astronave fue seducida por un guardián de los secretos que se disfrazó de un atractivo joven Eldar que había quedado atrapado accidentalmente en la telaraña. Sí, los demonios pueden infiltrarse en la telaraña, aunque es un entorno peligroso para ellos. Si los Drukhari no los matan al entrar, las arañas de disformidad podrían devorarlos. Sí, ni siquiera Komorrag es completamente malvado. Debido a las disyunciones que ocurren en Komorrag, los demonios no se extienden a la telaraña sin ser molestados. Este guardián de los secretos logró colarse en el mundo astronave, deshizo las protecciones de la telaraña y trajo enjambres de demonios Slaanesh al mundo astronave antes de dirigirse al avatar de Kaine. Tras largas horas de rituales y conversaciones, el guardián de los secretos poseyó al avatar de Kaine, aniquilando a los Eldar con la espada de su dios de la guerra, a la vez que fortalecía a los demás demonios de la misma forma en que el avatar debería haberlo hecho con los Eldar. Así, todas las almas a bordo del Keris fueron reclamadas por la sedienta. Este futuro fue previsto por los videntes de Keris, pero no pudieron descifrar su significado completo. Los eventos descritos aquí por los videntes de Iyanden aluden a ese destino. La razón por la que no pueden descifrarlo es que, en realidad, no tenía por qué ser la hija del líder. Cualquiera de los Eldar de Keris podría haber caído en el engaño del guardián del secreto, lo que eventualmente los condujo a la perdición. Por lo tanto, la persona clave de la profecía era eternamente maleable. Por suerte, ahora hay Eldar que pueden detectar la mancha de Slaanesh en sus compatriotas, ¿y quién conoce la telaraña mejor que el Arlequín? En cuanto a por qué los mundos astronave están tan abiertos a la conversación en este momento, la guerra entre los mundos astronave a la que alude Hainzar en la novela Hainzar. La tormenta del silencio aún no ha ocurrido. En la novela, Hainzar discute con un avatar de Kaine, acusando a su padre de instigar una guerra civil entre los mundos astronave tras la caída, y hay otras referencias en los códices Eldar de mundos astronave atacándose entre sí, como Saiman y Kaelor. Como la guerra civil aún no ha sucedido, los mundos astronave son menos insulares y más abiertos a la cooperación inmediatamente después de la caída. Un aspecto a destacar sobre los mundos astronave en el canon es que no cuentan con un sistema de gobierno uniforme ni con normas culturales dominantes. Algunos mundos astronave son extremadamente draconianos, eliminando a cualquiera que muestre el más mínimo indicio de corrupción slaanesiana, mientras que otros rozan la categoría de mundos del núcleo, pero disfrutan de las ventajas de su fisiología psíquica y tecnología avanzada. Kaelor y Aontai son dos ejemplos de mundos astronave que se menciona explícitamente que atacaron o fueron atacados por otros mundos astronave, Saiman y Bieltan, respectivamente. Aontai, en particular, fue completamente destruida durante un período llamado la Era de las Lágrimas. Se alude a este período cuando los Eldar libraron una guerra civil entre sí. Esta es la fuente canónica de la visión que tuvo Idrinet. En esta historia, se trata de una era en la que los mundos astronave se atacaban entre sí para obtener las lágrimas de Isa, ya que el método para recolectarlas de los mundos ancestrales aún no se había perfeccionado. Por lo tanto, la única forma fácil de acumular piedras espirituales era robárselas a sus hermanos. Aunque sería interesante representar una lucha del Eldar contra Eldar, sería un paso narrativo hacia atrás que Isa no permitiría, por lo que se evitaría la era de las lágrimas, aunque de una manera muy enrevesada. En un tono más positivo, Iyanden se describe como el más grande y uno de los últimos mundos astronave en escapar de la caída. Aunque fue diezmado al toparse con los tiránidos, originalmente patrullaba el sector espacial que posteriormente se conocería como Ultramar, destruyendo a los alienígenas aliados del caos, así como a cualquier demonio que intentara corromper directamente el espacio real. Se insinúa que esta es la razón por la que Ultramar es tan próspera y buena en comparación con las demás regiones del imperio. Como el mundo astronave que originalmente deseaba restablecer el imperio Eldar,
pero que aún debe mantener una cultura distinta a la de Bieltan. Su cultura es una mezcla de pragmatismo y puritanismo. Aunque solo son conocidos por el uso de guardias espectrales debido a las numerosas bajas sufridas por los tiránidos en 40.000, sus códices suplementarios contienen varios pasajes y elementos interesantes que se han incorporado a esta historia. Aunque la mayoría de mis lectores podrían pensar que Melendria es el único Eldar del canon, ya que todos los demás personajes son Orc, en realidad hay otro personaje aquí que pertenece al códice suplementario de Iyanden. Aunque no tiene nombre en el códice, la descripción de lo que era este individuo debería ser suficiente para determinar quién también es del canon. Por otro lado, debería ser dolorosamente obvio al centrarse en este otro personaje. Para citar el códice suplementario de Iyanden, esto debería haber sido sellado en una bóveda de éxtasis o destruido hace mucho tiempo, para que su mal pueda ser contenido o dispersado, pero, por desgracia, los tiempos son tan terribles que todas las armas deben ser puestas en servicio, cualesquiera sean los riesgos. Pero, para ser sincero, solo leí el códice suplementario hasta después de terminar los perfiles de los personajes. Siempre quise que un Comorraguita se incluyera en la historia. La gente piensa que la ciudad oscura solo es una fuente de dolor y sufrimiento, pero así como una de las funciones de Slaanesh es asegurar que el otro mar no se seque, Comorrag tiene sus propios usos, aunque estos se realicen con intenciones malvadas o egoístas. Fue una feliz coincidencia que pudiera presentar este personaje a bordo de Iyanden sin una historia de fondo demasiado artificial. Otro aspecto que me gustaría destacar es la importancia del orgullo en todas las interacciones de los Eldar. Tal como Isa habló sobre el orgullo en un capítulo anterior, estas historias paralelas exploran lo que significa formar parte de una raza y una sociedad tan orgullosa como los Eldar. Los astronautas lo abordan reforzando los ideales de humildad y permitiendo alternativas para salvar las apariencias a través de canales profesionales y privados. Los Comorraguitas tienen una forma completamente diferente de abordar este problema, y son bastante ridículas. Lilitu era una noble en esta historia, por lo que algunas de las normas sociales de su pasado se han filtrado en la psique de Comorrag. Incluso en el canon 40K, se describe a la nobleza de Comorrag descansándose en palanquines gigantes transportados por multitudes de esclavos cuando recorren las calles. Hablar con ellos en igualdad de condiciones y a la vez guardar las apariencias requiere reglas sociales igualmente extravagantes, propias de cualquier aristocracia.